El reloj de la cocina marcaba las 8 de la mañana, cuando Isabel Gómez Ortega metió la última bandeja de ensaimadas en el horno. El aroma dulce y embriagador del hojaldre recién horneado inundó su pastelería Dulce Tradición, un pequeño tesoro gastronómico situado en el corazón del barrio gótico de Barcelona, a sus 60 años. Isabel había convertido un modesto negocio familiar en una cadena de pastelerías reconocida por toda Cataluña. Sus manos, marcadas por el tiempo y la harina, habían amasado durante 40 años no solo pan y pasteles, sino también sueños y esperanzas. Buenos días. Isabel saludó a Carmen, su empleada más antigua, mientras colgaba su abrigo. Otra vez aquí desde el amanecer, Isabel sonrió con ese gesto cálido que caracterizaba su rostro de facciones suaves y ojos color miel. Ya sabes que la masa madre no espera a nadie, Carmen respondió mientras se limpiaba las manos en el delantal. Además, Manuel llegó tarde anoche, otra de sus reuniones de negocios. Prefiero dejarlo dormir. Carmen asintió sin decir nada más, pero Isabel notó esa mirada, una mezcla de compasión y preocupación que últimamente veía en los ojos de muchos conocidos cuando mencionaba a su marido. Manuel Fernández Díaz, su esposo de 40 años, abogado respetado en la ciudad, había cambiado en los últimos meses. Las reuniones tardías, los viajes de negocios imprevistos, el cansancio perpetuo y ese extraño distanciamiento que se había instalado entre ellos como un muro invisible pero infranqueable. Isabel sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos mientras preparaba las vitrinas. A las 9 en punto, como cada mañana, abrió las puertas de Dulce Tradición al público. Los clientes habituales no tardaron en llegar, funcionarios que compraban croissants camino al trabajo, madres que recogían el pan después de dejar a los niños en el colegio, turistas atraídos por el olor que escapaba por la puerta. ¡Qué maravilla, Isabel! Tus ensaimadas siguen siendo las mejores de Barcelona, exclamó Pilar Vega, su vecina desde hacía más de 20 años. ¿Cómo está Alejandro? Hace tiempo que no lo veo. El rostro de Isabel se iluminó al pensar en su único hijo. Muy bien, gracias por preguntar. Ya sabes, muy ocupado con el cuerpo de bomberos. Acaba de ser ascendido a capitán. Pilar sonrió ampliamente. ¡Qué orgullo debe sentir! ¿Y su esposa, Laura, también sigue trabajando en aquel bufete tan prestigioso? Sí, parece que le va muy bien, respondió Isabel, notando un extraño nudo en la garganta al mencionar a su nuera. Siempre está ocupada con casos importantes. Cuando Pilar se marchó, Isabel se quedó pensativa. Laura Sánchez Morales había entrado en la familia hacía apenas 3 años. Una joven abogada madrileña, hermosa e inteligente, que había conquistado el corazón de Alejandro durante un congreso de seguridad ciudadana en Valencia. Isabel nunca había visto a su hijo tan enamorado. Y aunque al principio tuvo sus reservas, la chica parecía demasiado ambiciosa, demasiado calculadora, acabó aceptándola como a una hija más. O al menos eso había intentado. La campanilla de la tienda sonó nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. La mañana transcurrió entre clientes, hornadas de pan y pedidos para eventos. A mediodía, cuando el ritmo bajó un poco, Isabel decidió llamar a casa. Necesitaba saber si Manuel querría comer en la pastelería, como solían hacer antes, o si nuevamente tendría compromisos ineludibles. El teléfono sonó 5 veces antes de que Manuel respondiera con voz adormilada. Sí, su tono era áspero, como si la llamada le hubiera molestado. «Soy yo, Manuel». «¿Todavía estás en casa?», preguntó Isabel, mirando el reloj de pared que marcaba las 2 de la tarde. «Ah, Isabel. Sí, me quedé dormido. Anoche llegué muy tarde. La reunión con los clientes de Valencia se alargó demasiado». Isabel apretó el auricular. «Valencia. Otra vez Valencia». «Estaba pensando si querrías venir a comer a la pastelería. Carmen ha traído una tortilla de patatas que huele maravillosamente». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Manuel respondiera. «Lo siento, cariño, pero tengo que revisar unos documentos urgentes para esta tarde. Comeré algo rápido en casa y saldré para el despacho». Isabel cerró los ojos un momento. «De acuerdo, no trabajes demasiado». Después de colgar, se quedó mirando el teléfono. Los documentos urgentes y las reuniones ineludibles se habían convertido en la banda sonora de su matrimonio. Una melodía monótona y previsible que ocultaba algo más.
A las 7 de la tarde, Isabel cerró la pastelería y se dirigió a casa. Un acogedor apartamento en el Example, que había sido su hogar durante 3 décadas. Al entrar, notó el silencio. Manuel no estaba, como era habitual últimamente. Dejó el bolso sobre la mesa del recibidor y observó el correo. Entre las facturas y publicidad, un sobre llamó su atención. Era de un hotel de lujo en Sevilla. Lo abrió con curiosidad. Era una factura a nombre de Manuel por una habitación doble con cama king size. La fecha coincidía con un supuesto viaje de negocios a Valencia que su marido había hecho la semana anterior. El corazón de Isabel dio un vuelco. ¿Valencia o Sevilla? La discrepancia era demasiado evidente para ignorarla. Guardó la factura en su bolso y decidió preparar la cena como si nada hubiera ocurrido. Mientras cortaba las verduras para una sopa, escuchó la llave en la cerradura. Manuel entró con paso cansado, dejando su maletín en el suelo y aflojándose la corbata. A pesar de sus 62 años, seguía siendo un hombre atractivo, con su pelo entrecano perfectamente peinado y ese porte elegante que siempre había admirado. «Buenas noches», Isabel saludó, acercándose para darle un beso rápido en la mejilla. «¿Qué tal el día en la pastelería?» «Bien», como siempre respondió ella, observando detenidamente a su marido. «¿Y tú?» «Mucho trabajo en el despacho». Manuel se sirvió una copa de vino tinto, dando un largo sorbo antes de responder. «Bastante. Estamos con un caso complicado de herencia. Nada interesante. La verdad». Isabel asintió, decidiendo no mencionar la factura del hotel. Aún no. Necesitaba más pruebas, más certezas antes de lanzar una acusación que podría destrozar 40 años de matrimonio. Durante la cena, Manuel apenas habló, concentrado en su plato o en su teléfono móvil, que no dejaba de vibrar con notificaciones. Isabel notó que lo mantenía boca abajo, ocultando la pantalla, algo que nunca había hecho antes. «¿Problemas en el trabajo?», preguntó, señalando el teléfono. Manuel negó rápidamente, guardando el aparato en su bolsillo. «No, nada importante, solo correos del bufete». Después de cenar, Manuel se excusó diciendo que necesitaba revisar algunos documentos en su despacho. Isabel recogió la mesa y lavó los platos, intentando mantener la calma mientras su mente daba vueltas a 1000 posibilidades, cada una más dolorosa que la anterior. Al entrar en el dormitorio para cambiarse, notó algo extraño, un aroma dulce y floral que no era suyo. Isabel siempre había preferido las fragancias suaves con notas de rosa. Este perfume era intenso, juvenil, casi provocativo. Provenía de la chaqueta de Manuel, colgada descuidadamente sobre la silla, con el corazón latiendo fuertemente. Isabel revisó los bolsillos de la prenda. En uno de ellos, encontró un recibo de un restaurante en Sevilla, el Rincón de la Giralda, por una cena para 2 que incluía una botella de Rioja Gran Reserva. La fecha coincidía con la de la habitación de hotel. El suelo pareció tambalearse bajo sus pies. La evidencia era clara. Manuel no había estado en Valencia por negocios. Había estado en Sevilla, en un hotel de lujo, cenando románticamente con alguien. Isabel se sentó en la cama, sintiendo que le faltaba el aire. Necesitaba pensar. Necesitaba estar segura. 40 años de matrimonio no podían terminar con una simple sospecha. Tal vez había una explicación. Tal vez... Su mirada se detuvo en el teléfono móvil de Manuel, que había dejado cargando sobre la mesita de noche antes de ir a su despacho. Isabel nunca había revisado el teléfono de su marido. Nunca había sentido la necesidad. La confianza había sido siempre el pilar de su relación. Pero ahora, con las manos temblorosas, lo tomó. La pantalla estaba bloqueada, pero una notificación apareció en ese momento, un correo electrónico nuevo. El remitente estaba identificado simplemente como LS, y el asunto era sobre ayer. Isabel sintió un escalofrío. LS, Laura Sánchez. Su nuera no. Debía ser una coincidencia. Dejó el teléfono exactamente donde estaba y salió silenciosamente de la habitación. Necesitaba aire. Necesitaba pensar con claridad. Se dirigió a la cocina y se sirvió una copa de vino, bebiendo un largo sorbo. Las piezas empezaban a encajar de una manera aterradora. A la mañana siguiente, Isabel se levantó temprano como siempre.
Manuel aún dormía profundamente cuando ella salió hacia la pastelería. Durante toda la mañana trabajó mecánicamente, su mente dividida entre la masa de pan y las sospechas que crecían en su interior. A media tarde, mientras revisaba facturas de proveedores en la trastienda, su teléfono sonó. Era Alejandro, su hijo. «Mamá, ¿cómo estás?» La voz de Alejandro sonaba alegre, despreocupada. «Bien, hijo, trabajando como siempre», respondió Isabel, intentando sonar normal. «¿Y tú?» «Mucho trabajo en el parque de bomberos, bastante. Estamos con simulacros de incendio en escuelas toda la semana». Hizo una pausa. «Oye, ¿podrías preparar una de tus tartas de manzana para este domingo? Laura y yo queremos invitar a unos amigos a cenar». El nombre de Laura provocó un nudo en la garganta de Isabel. «Claro, ningún problema», logró decir. «¿Cómo está Laura? Hace tiempo que no la veo». «Bien, aunque muy ocupada con un caso importante». «Apenas la veo últimamente», respondió Alejandro. Y por primera vez Isabel notó un deje de tristeza en su voz. «Dice que es un cliente muy exigente que la tiene trabajando a todas horas». Isabel apretó el teléfono con fuerza. «Entiendo. Bueno, os veré el domingo entonces». Después de colgar, Isabel se quedó mirando al vacío. Su instinto maternal le decía que algo no encajaba. Laura, siempre tan perfecta, tan dedicada a su carrera. ¿Y si esa dedicación ocultaba algo más? ¿Y si el cliente exigente era en realidad Manuel? No. Se dijo a sí misma. No podía ser. Era una idea demasiado horrible para considerarla siquiera. Esa noche, cuando Manuel llegó a casa, Isabel le comunicó la invitación para el domingo. «Alejandro y Laura nos esperan para cenar con unos amigos». Manuel, que estaba revisando el correo, levantó la vista con una expresión que Isabel no supo interpretar. ¿Era incomodidad? ¿Nerviosismo? «Este domingo no puedo», respondió secamente. «Tengo que viajar a Madrid por un caso. Salgo el sábado y vuelvo el lunes». «¿Madrid?», preguntó Isabel, observando atentamente su reacción. ¿Qué tipo de caso? Manuel apartó la mirada, concentrándose nuevamente en el correo. «Uno de herencias. Complicado. Ya sabes, lo habitual». Isabel asintió lentamente, decidiendo no presionar más. Cada mentira, cada evasiva, cada mirada esquiva era una pieza más del rompecabezas que estaba comenzando a completar. Esa noche, mientras Manuel dormía, Isabel se levantó silenciosamente y fue al garaje. El coche de Manuel, un Audi negro que conducía desde hacía años, estaba aparcado en su lugar habitual. Con la luz tenue de la linterna de su teléfono, Isabel comenzó a revisar el interior. En la guantera encontró tickets de peaje de la autopista hacia Sevilla, confirmando sus sospechas sobre el viaje. Pero lo que le heló la sangre fue encontrar, bajo el asiento del conductor, un tubo de lubricante personal a medio usar. Isabel y Manuel no habían tenido relaciones íntimas en más de 2 años. Él siempre alegaba cansancio, estrés o problemas de salud. Isabel sintió que se ahogaba. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas mientras apretaba el tubo en su mano. Ya no había duda, Manuel la estaba engañando. Solo quedaba descubrir con quién. Regresó a la habitación y se acostó, dando la espalda a su marido. El sueño no llegó en toda la noche. A la mañana siguiente, Manuel se marchó temprano, diciendo que tenía una reunión importante. Isabel esperó a que saliera y luego tomó una decisión. Sacó de su agenda el teléfono de María Luisa Torres, una amiga de juventud que años atrás le había mencionado conocer a un detective privado. «María Luisa, soy Isabel», dijo cuando su amiga contestó. «Necesito pedirte un favor. ¿Recuerdas a aquel detective que me mencionaste una vez? Creo que necesito sus servicios». La voz de María Luisa cambió de tono inmediatamente. «Isabel, ¿qué ocurre? ¿Es Manuel?», preguntó con preocupación. Isabel respiró hondo antes de responder. «Creo que me está engañando». «María Luisa, necesito estar segura». Su amiga guardó silencio un momento. «El detective se llama Carlos Rivero. Es muy discreto y profesional. Te enviaré su número ahora mismo». Hizo una pausa. «Isabel, sea lo que sea, estaré aquí para ti». «¿Me oyes?». «Gracias», respondió Isabel, con la voz quebrada. «Te lo agradezco de corazón». Minutos después, con las manos temblorosas, Isabel marcaba el número de Carlos Rivero. La cafetería El Raval,
situada en una pequeña plaza alejada de las rutas turísticas. Era el lugar perfecto para una reunión discreta. Isabel llegó puntual, a las 5 de la tarde, vestida con sencillez y llevando gafas de sol a pesar del día nublado. Carlos Rivero resultó ser un hombre de mediana edad, con un aspecto tan ordinario que resultaba casi invisible: estatura media, complexión normal, pelo castaño con algunas canas y gafas de montura metálica. Vestía un traje gris que no llamaba la atención, y su manera de moverse era tranquila, casi imperceptible. Señora Gómez, un placer conocerla, saludó con voz suave mientras estrechaba su mano. María Luisa me ha hablado muy bien de usted. Isabel asintió, nerviosa, y ambos se sentaron en una mesa apartada. Un camarero se acercó y pidieron 2 cafés. Nunca pensé que estaría en una situación como esta, comenzó Isabel, retorciendo una servilleta entre sus dedos. Llevo 40 años casada con Manuel. Creía conocerlo. Carlos la observaba con atención, sin interrumpir. He encontrado cosas, continuó Isabel, abriendo su bolso para extraer una carpeta. Facturas de un hotel en Sevilla, cuando supuestamente estaba en Valencia por negocios. Recibos de restaurantes caros para 2 personas. Un perfume que no es mío en su ropa. ¿Y esto? Isabel sacó el tubo de lubricante envuelto en un pañuelo y lo colocó sobre la mesa. Lo encontré en su coche, explicó, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Manuel y yo no hemos tenido relaciones en más de 2 años. Él siempre dice que está cansado o estresado. Carlos examinó los documentos y evidencias con expresión profesional, sin mostrar juicio ni sorpresa. Comprendo su situación. Señora Gómez, dijo finalmente, basándome en lo que me ha mostrado, hay motivos suficientes para una investigación. ¿Tiene alguna sospecha sobre la identidad de la otra persona? Isabel dudó. La idea que llevaba días atormentándola era demasiado horrible para expresarla en voz alta. No estoy segura, respondió finalmente, pero hay algo más que me preocupa. Mi marido es abogado, especializado en derecho mercantil. Recientemente ha mostrado mucho interés en mi cadena de pastelerías, preguntando por contratos, proveedores, beneficios. Temo que no solo me esté engañando, sino que también planee quitarme el negocio que he construido durante toda mi vida. Carlos asintió, tomando notas en una pequeña libreta. Investigaré ambos aspectos, la posible infidelidad y cualquier acción relacionada con su negocio. Guardó la libreta y miró a Isabel a los ojos. Señora Gómez, debo advertirle que este tipo de investigaciones a veces revelan verdades dolorosas. ¿Está preparada para afrontar lo que pueda descubrir? Isabel sintió un nudo en la garganta, pero respondió con firmeza. Necesito saber la verdad. Señor Rivero, sea cual sea. Acordaron los detalles del seguimiento. Carlos vigilaría los movimientos de Manuel durante la siguiente semana, especialmente durante su supuesto viaje a Madrid ese fin de semana. Isabel proporcionó los horarios habituales de su marido, direcciones frecuentes y el número de matrícula de su coche. Le informaré diariamente mediante mensajes cifrados, explicó Carlos. Si descubro algo significativo, se lo comunicaré inmediatamente. Al salir de la cafetería, Isabel se sentía extrañamente aliviada. Había dado un paso que nunca creyó que daría. Pero ahora el peso de la duda se compartía con alguien más. Esa noche, mientras preparaba la cena, Isabel observaba a Manuel moverse por la casa con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada cobraba un significado diferente bajo la lupa de la sospecha. ¿Todo bien en la pastelería?, preguntó Manuel mientras revisaba algo en su tablet. Sí, todo normal, respondió Isabel. Por cierto, he estado revisando las cuentas del último trimestre. Los beneficios han aumentado un 15% respecto al año pasado. Manuel levantó la vista, súbitamente interesado. Tanto eso es excelente. Isabel, deberíamos pensar en expandirnos más. Quizás abrir otra sucursal en la zona alta. Tal vez, respondió ella con cautela. Aunque prefiero consolidar las que ya tenemos. La calidad siempre ha sido más importante que la cantidad para mí. Manuel dejó la tablet y se acercó, colocando una mano sobre su hombro en un gesto que pretendía ser cariñoso, pero que a Isabel le pareció calculador. Eres demasiado conservadora, cariño. Con tu talento y mis contactos, podríamos convertir Dulce Tradición en la cadena de pastelerías más importante de Cataluña. Isabel sintió un escalofrío. Mis contactos.
¿A qué contactos se refería? ¿Y desde cuándo Manuel mostraba tanto interés en el negocio que ella había construido prácticamente sola? Lo pensaré, respondió, apartándose sutilmente. La cena está lista. Durante la comida, Manuel mencionó casualmente su viaje a Madrid. Saldré mañana temprano y volveré el lunes por la noche. Es un caso complicado que requiere mi presencia personal. ¿De qué se trata exactamente?, preguntó Isabel, intentando sonar casual mientras servía el vino. Manuel tomó un sorbo antes de responder. Una disputa por la herencia de un empresario hotelero. Nada interesante, la verdad, pero el cliente paga bien. Isabel asintió, notando cómo Manuel evitaba mirarla directamente a los ojos. Otra mentira para la colección. Esa noche, mientras Manuel dormía, Isabel revisó silenciosamente su correo electrónico. Había aprendido su contraseña hacía años, cuando él mismo se la dio para que imprimiera unos documentos urgentes. Nunca la había usado para espiar. Hasta ahora, la bandeja de entrada estaba sorprendentemente vacía para un abogado tan ocupado. Apenas unos correos de clientes y circulares del colegio de abogados. Demasiado limpio, pensó Isabel, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente todo rastro comprometedor. Sin embargo, en la carpeta de borradores encontró un mensaje a medio escribir dirigido a un tal José Antonio Campos, notario. El texto era breve pero revelador. Estimado José Antonio, adjunto el borrador del contrato de traspaso como acordamos. La otra parte está lista para firmar. Solo necesitamos ultimar algunos detalles. Recuerda la discreción que comentamos. La titular actual no debe enterarse hasta que todo esté listo. Saludos cordiales, Manuel Fernández. No había ningún documento adjunto, pero el mensaje era suficientemente claro. La titular actual. Isabel sintió que le faltaba el aire. Manuel estaba planeando algo relacionado con sus pastelerías, algo que ella no debía conocer. Cerró el correo y volvió a la cama, con la mente girando a 1000 por hora. ¿Quién era la otra parte mencionada en el mensaje? ¿Y por qué necesitaban tanta discreción a la mañana siguiente? Manuel se marchó temprano con una pequeña maleta, despidiéndose con un beso rápido y la promesa de llamar cuando llegara a Madrid. Isabel esperó a que se fuera y luego envió un mensaje a Carlos Rivero con los detalles del viaje. El detective respondió casi inmediatamente. Recibido. Comenzamos seguimiento. El sábado transcurrió con una lentitud agónica para Isabel. Trabajó en la pastelería como cualquier otro día, sonriendo a los clientes, amasando pan, decorando pasteles, pero su mente estaba lejos, imaginando a Manuel en Madrid, o quizás en otro lugar, con otra persona. A las 7 de la tarde, cuando estaba a punto de cerrar la tienda, recibió el primer informe de Carlos. El sujeto no ha viajado a Madrid. Su coche ha sido localizado en el Hotel Catalonia Plaza, en Barcelona. Continuó vigilancia. Isabel tuvo que sentarse para asimilar la información. Manuel ni siquiera había salido de Barcelona. Toda la historia del viaje a Madrid, del caso de herencia, era una mentira descarada. 2 horas más tarde, llegó otro mensaje de Carlos. El sujeto ha salido del hotel acompañado por una mujer joven. Se dirigen al restaurante Botafumeiro. He tomado fotografías que le enviaré cuando tenga mejor calidad. Isabel apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Una mujer joven. ¿Quién podría ser? ¿Una colega? ¿Una cliente? ¿O algo más? La respuesta llegó pasada la medianoche, cuando Carlos envió varias fotografías. Isabel, que esperaba despierta en el sofá del salón, abrió el archivo con manos temblorosas. Lo que vio la dejó sin aliento. En las imágenes, tomadas desde cierta distancia pero con suficiente claridad, se veía a Manuel entrando al restaurante con una mujer. Llevaba un vestido negro elegante y el pelo recogido en un moño alto. Manuel la sujetaba por la cintura con una familiaridad que iba más allá de lo profesional, pero lo que hizo que Isabel se llevara una mano a la boca, ahogando un grito, fue reconocer a la mujer. Era Laura, su nuera, la esposa de Alejandro. El domingo amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara el estado de ánimo de Isabel. No había dormido en toda la noche. Las imágenes de Manuel y Laura juntos reproduciéndose una y otra vez en su mente como una película de horror. Se sentía enferma, físicamente enferma. El dolor era tan intenso que parecía haberse materializado en una opresión constante en el pecho.
en un nudo permanente en la garganta, en un vacío insoportable en el estómago. A las 10 de la mañana, cuando la lluvia arreciaba contra las ventanas, Isabel llamó a su hijo. «Buenos días», mamá, respondió Alejandro, con voz alegre. «Justo estaba pensando en ti». «¿Has preparado ya la tarta para esta noche?» Isabel cerró los ojos, sintiendo que cada palabra de su hijo era como un cuchillo. «Alejandro». «No me encuentro bien hoy», logró decir. «Creo que tengo un virus o algo así. Voy a tener que cancelarlo de esta noche». «¿Estás bien? ¿Quieres que vaya a verte?», preguntó Alejandro, inmediatamente preocupado. «No. No es necesario», se apresuró a responder Isabel. «Solo necesito descansar. Ya hablaremos mañana». «De acuerdo, mamá. Cuídate mucho». «Vale, te quiero». «Yo también te quiero, hijo», respondió Isabel, con la voz quebrada. Antes de colgar, se quedó mirando el teléfono, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. ¿Cómo iba a decirle a su hijo, a su Alejandro, que su padre y su esposa lo estaban traicionando de la manera más vil? ¿Cómo iba a destrozar su mundo de esa forma? A mediodía, Carlos Rivero le envió un nuevo mensaje. «Los sujetos han salido del hotel. Adjunto más fotografías y un breve video. ¿Podemos vernos esta tarde para discutir los hallazgos?» Isabel respondió afirmativamente y acordaron encontrarse en la misma cafetería a las 6. Las nuevas imágenes mostraban a Manuel y Laura saliendo juntos del hotel, tomados del brazo y sonriendo. En el breve video, se les veía besándose apasionadamente dentro del coche de Manuel antes de arrancar. Isabel sintió náuseas. Cerró los archivos y se dirigió al baño, donde vomitó el poco desayuno que había logrado ingerir. Cuando se recuperó un poco, se miró al espejo. El rostro que le devolvía la mirada era el de una mujer devastada, ojos enrojecidos, piel pálida, expresión derrotada. Pero en el fondo de esa mirada, algo comenzaba a cambiar. El dolor estaba dando paso a otra emoción, la ira. A las 6 en punto, Isabel entraba en la cafetería, El Raval. Carlos ya la esperaba en la misma mesa apartada del primer encuentro. Señora Gómez, saludó, levantándose educadamente. «Lamento mucho lo que ha descubierto». Isabel se sentó, agradeciendo el gesto pero incapaz de responder. Carlos esperó pacientemente a que ella estuviera lista para hablar. «Es mi nuera», dijo finalmente Isabel, con voz apenas audible. «La mujer de las fotos es Laura, la esposa de mi hijo». Carlos asintió gravemente. Lo sospechaba, pero no quise adelantarme en mis conclusiones. Extrajo una carpeta de su maletín. «He recopilado más información que creo que debería conocer». Le mostró un informe detallado de los movimientos de Manuel y Laura durante las últimas 24 horas, la cena en el restaurante, la noche en el hotel, un desayuno tardío en la terraza. «Según el personal del hotel con el que he hablado, son clientes habituales», explicó Carlos. «Suelen reservar la misma habitación al menos una vez por semana, siempre durante el fin de semana». Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto no era un desliz, una aventura pasajera. Era una relación establecida, premeditada, mantenida durante quién sabe cuánto tiempo. ¿Pudo escuchar algo de sus conversaciones?, preguntó, recordando el correo a medio escribir que había encontrado. «Sí, durante la cena», respondió Carlos, pasando una página de su informe. «Utilicé un dispositivo de escucha direccional. La calidad no es perfecta, pero pude captar fragmentos importantes». Sacó una pequeña grabadora y la colocó sobre la mesa. «Esto es lo más relevante». Presionó el botón de reproducción. Entre el ruido de fondo del restaurante, se podían distinguir claramente las voces de Manuel y Laura. «Todo va según lo planeado», decía Manuel. «José Antonio tiene los documentos casi listos. En cuanto Isabel firme el traspaso, podremos proceder con la venta a los inversores». «¿Y si se niega a firmar?», preguntaba Laura, con un tono que mezclaba preocupación y excitación. «No lo hará», respondía Manuel con seguridad. «Le diremos que es una reestructuración para optimizar impuestos. Confía ciegamente en mí para estos asuntos legales». Y Alejandro, la voz de Laura sonaba más cautelosa al mencionar a su marido. «Alejandro no sabe nada de negocios», respondía Manuel con desdén. «Está demasiado ocupado jugando a ser héroe con sus bomberos. Cuando se entere, ya será tarde». Hubo un silencio, y luego la voz de Laura, más baja y sensual.
No puedo creer que llevemos 3 años con esto. A veces me siento mal por Alejandro, pero luego pienso en todo lo que tendremos y se me pasa. 3 años bien invertidos, querida, respondía Manuel. Pronto podremos dejar a esos dos y empezar de nuevo. Con el dinero de la venta de las pastelerías, podríamos irnos a vivir a cualquier parte. La grabación terminaba ahí. Isabel se quedó paralizada, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No solo la estaban engañando a ella y a Alejandro, también planeaban robarle el negocio que había construido durante toda su vida. Hay más, dijo Carlos, sacando más documentos. He investigado a ese notario, José Antonio Campos. Efectivamente, está preparando una escritura de traspaso para sus pastelerías. También he descubierto que Laura ha estado en contacto con un grupo inversor francés interesado en adquirir cadenas de pastelería tradicional española. Isabel tomó los papeles con manos temblorosas. Las pruebas eran contundentes, irrefutables. 3 años, murmuró, recordando la conversación grabada. Han estado juntos 3 años. Eso significa que ya se veían antes de que Laura se casara con Alejandro. Carlos asintió. Parece que su matrimonio con su hijo podría haber sido parte del plan desde el principio. Una forma de acercarse a la familia y ganar confianza. Isabel sintió una oleada de náusea nuevamente. Recordó la boda, cómo había ayudado a Laura a arreglarse, cómo le había dado la bienvenida a la familia, cómo le había enseñado recetas tradicionales de la pastelería. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Cómo puedo proteger a mi hijo y a mi negocio? Carlos la miró con seriedad. Legalmente, tiene varias opciones. Podemos presentar estas pruebas a un abogado para bloquear cualquier intento de traspaso fraudulento. También podría considerar hablar con su hijo, aunque entiendo que eso es extremadamente difícil. Hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, hay algo más que debería saber. He descubierto que planean verse nuevamente este martes. Mientras usted está en la pastelería, Manuel ha reservado toda la tarde libre en su agenda, y Laura ha pedido el día en su bufete. Isabel asintió lentamente, una idea comenzando a formarse en su mente. Gracias, señor Rivero. Necesito tiempo para pensar en mi próximo paso, dijo, levantándose. Por favor, continúe con la vigilancia. Quiero saber exactamente qué hacen y qué dicen. Al salir de la cafetería, Isabel caminó sin rumbo bajo la lluvia, dejando que el agua lavara sus lágrimas. El dolor seguía ahí, profundo y lacerante, pero ahora había algo más, una determinación feroz que crecía con cada paso. Manuel y Laura no solo habían destruido su familia, también querían robarle todo por lo que había trabajado durante 40 años. Habían subestimado gravemente a la mujer que creían poder manipular. Isabel Gómez Ortega, la niña que había comenzado vendiendo magdalenas caseras en un puesto callejero y había construido una cadena de pastelerías respetada en toda Cataluña. No iba a permitir que se salieran con la suya. Era hora de planear su propia jugada. El lunes por la mañana, Isabel entró en la pastelería como cualquier otro día. Saludó a los empleados, revisó las masas en fermentación, atendió a los primeros clientes. Nadie habría adivinado, viendo su rostro sereno y sus movimientos precisos, la tormenta que rugía en su interior. Manuel había vuelto la noche anterior de su supuesto viaje a Madrid, trayendo incluso un pequeño souvenir, un imán de nevera con la imagen del oso y el madroño, un detalle calculado para reforzar su mentira. Isabel lo había recibido con una sonrisa falsa, preguntando por el viaje, escuchando atentamente sus elaboradas invenciones sobre reuniones con clientes y documentos firmados. Cada palabra era un insulto a su inteligencia, pero Isabel había mantenido la compostura. Necesitaba tiempo, necesitaba un plan. A media mañana, recibió un mensaje de Carlos Rivero. Nuevas informaciones. He accedido a los registros del notario. El plan es hacerle firmar un documento de delegación de poderes a favor de su esposo. Aparentemente para gestiones fiscales. Realmente, ese documento le daría control total sobre la empresa. Isabel respondió, ¿cuándo planean hacerlo? La respuesta fue inmediata. Según lo que he podido averiguar, este jueves. Manuel tiene preparada una reunión con usted para discutir temas fiscales urgentes. Isabel cerró los ojos un momento. Jueves, 3 días.
Tenía 3 días para prepararse. Escribió nuevamente: necesito más pruebas de la relación. Algo que sea innegable cuando se lo muestre a mi hijo. Entendido. Mañana estarán juntos. Me encargaré de obtener evidencia contundente. Isabel guardó el teléfono y volvió al trabajo, amasando con fuerza, como si pudiera exorcizar su dolor y su rabia a través de la masa. Durante la hora del almuerzo, recibió una llamada de Alejandro. Mamá, ¿cómo te encuentras? Mejor del virus. Isabel se mordió el labio. Mentir a su hijo le resultaba físicamente doloroso. Sí, estoy mejor. Gracias. Solo fue algo pasajero, respondió, intentando sonar normal. ¿Tú cómo estás? ¿Y Laura? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Bien. Aunque casi no la veo últimamente, respondió Alejandro. Y Isabel detectó preocupación en su voz. Dice que está con un caso muy importante. Anoche ni siquiera vino a dormir. Se quedó trabajando en el bufete. Isabel apretó el teléfono con tanta fuerza que temió romperlo. Otra mentira. Laura había pasado la noche con Manuel en el hotel. Esas cosas pasan cuando se está construyendo una carrera, logró decir, odiándose por participar en el engaño. ¿Por qué no vienes a cenar mañana a casa? Solo tú y yo. Hace tiempo que no hablamos tranquilamente. Me encantaría, respondió Alejandro, y su voz se animó. ¿A las 8 te parece bien? Perfecto, confirmó Isabel. ¿Prepararé tu plato favorito? Después de colgar, Isabel se quedó mirando al vacío. ¿Cómo iba a decirle a su hijo que la mujer que amaba, la mujer con la que había construido una vida, no solo lo estaba engañando, sino que lo había utilizado desde el principio? ¿Cómo iba a mostrarle que su propio padre era cómplice de esa traición? El resto del día transcurrió en una nebulosa de actividad mecánica. Isabel trabajaba, sonreía, conversaba, pero su mente estaba en otra parte, elaborando y descartando planes, imaginando escenarios, buscando la manera menos dolorosa de revelar una verdad que, inevitablemente, iba a destrozar la vida de su hijo. Al llegar a casa esa noche, encontró a Manuel sentado en el salón, revisando documentos con aire concentrado. Isabel, ven un momento, dijo, señalando el sofá junto a él. Necesito comentarte algo importante. Isabel se sentó, manteniendo una expresión neutral mientras su corazón latía aceleradamente. Estoy preparando una reestructuración fiscal para tus pastelerías, explicó Manuel, mostrándole algunos papeles llenos de números y términos legales. La situación impositiva actual no es óptima. Con algunos cambios en la estructura societaria, podríamos ahorrarnos bastante dinero en impuestos. Isabel observó los documentos, reconociendo la estrategia. Estaba simplificando deliberadamente las explicaciones, usando jerga legal para confundirla, presentando la información de manera que pareciera abrumadora pero beneficiosa. Parece complicado, comentó, fingiendo desconcierto. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Manuel sonrió, satisfecho con su aparente confusión. No te preocupes por los detalles técnicos. He preparado una reunión con José Antonio, mi notario de confianza, para este jueves. Él te explicará todo y preparará los documentos necesarios. Solo tendrás que firmar. Isabel asintió lentamente. Está bien, confío en ti, dijo, observando cómo la sonrisa de Manuel se ampliaba. Por cierto, Alejandro vendrá a cenar mañana. Solo él. Laura está muy ocupada con un caso. Notó inmediatamente cómo Manuel se tensaba. Mañana no es buen momento, Isabel. Tengo una reunión importante por la tarde que podría alargarse. No te preocupes, respondió ella con naturalidad. Es solo una cena madre-hijo. Hace tiempo que no hablamos tranquilamente. Manuel pareció relajarse un poco, pero Isabel percibió su inquietud. La reunión importante era, evidentemente, su encuentro con Laura. Esa noche, mientras Manuel dormía, Isabel volvió a revisar su teléfono. Había aprendido a hacerlo sin dejar rastro, borrando el historial de actividad. Encontró mensajes recientes entre Manuel y Laura, cuidadosamente codificados pero suficientemente claros. Mañana a las 4, el lugar habitual. Tengo noticias importantes sobre el asunto que comentamos. Manuel, allí estaré. ¿Cree que tengo reunión con clientes? Todo en orden. Laura Isabel tomó capturas de pantalla de los mensajes y las envió a su propio teléfono, a través de una cuenta de correo temporal que había creado específicamente para este propósito.
A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que Manuel despertara, Isabel salió de casa y se dirigió a una ferretería en el otro extremo de la ciudad. Compró un tubo de adhesivo industrial, un potente pegamento que, según el dependiente, podría unir dos piezas de metal permanentemente. Es para un proyecto de manualidades, explicó Isabel con una sonrisa inocente ante la mirada curiosa del vendedor. Después visitó una tienda de electrónica, donde adquirió una pequeña cámara oculta con activación por movimiento y un dispositivo de grabación de audio de alta calidad. De vuelta en casa, Manuel ya se había marchado al despacho. Isabel aprovechó para explorar meticulosamente el dormitorio, buscando el lugar perfecto para ocultar los dispositivos. Finalmente decidió colocar la cámara en la estantería, disimulada entre los libros, con un ángulo que capturaba perfectamente la cama. El dispositivo de audio lo escondió bajo la mesita de noche. También preparó una última sorpresa, tomó el tubo de lubricante del coche de Manuel y lo vació completamente. En su lugar, introdujo el adhesivo industrial, asegurándose de que el aspecto exterior fuera idéntico. Luego lo devolvió exactamente a la misma posición en la guantera. A mediodía recibió un mensaje de Carlos: sujetos confirmados para esta tarde. Estaré en posición a las 3 p.m. Isabel respondió brevemente: perfecto. Pasó el resto de la mañana en la pastelería, trabajando como siempre, pero su mente estaba fija en las horas por venir. A las 3 en punto, salió discretamente y se dirigió al edificio frente a su apartamento. Carlos la esperaba en un coche discreto. He preparado un puesto de observación en el tercer piso, explicó el detective. Desde allí tendremos una vista perfecta de su dormitorio. También he instalado receptores para las señales de los dispositivos que ha colocado. Isabel asintió, con una mezcla de determinación y náusea. ¿Está segura de que quiere presenciar esto?, preguntó Carlos con preocupación. Podría ser extremadamente doloroso. Necesito verlo con mis propios ojos, respondió Isabel. Necesito que no quede ninguna duda. Subieron al apartamento vacío que Carlos había alquilado temporalmente. Desde la ventana, a través de un potente teleobjetivo, se veía perfectamente la ventana del dormitorio de Isabel. A las 4:10, un taxi se detuvo frente al edificio de Isabel. Laura bajó, elegantemente vestida con un traje de oficina, mirando a ambos lados antes de entrar rápidamente al portal. Minutos después, desde la posición de vigilancia, pudieron ver cómo la puerta del dormitorio se abría. Manuel entró primero, seguido por Laura. Él cerró las cortinas, pero no completamente, dejando un espacio suficiente para que la cámara oculta y el teleobjetivo captaran lo que ocurría dentro. Carlos activó los receptores, y la voz de Laura llenó la habitación. «Por fin solos. No sabes cuánto he esperado este momento». Manuel respondía mientras la tomaba en sus brazos. «¿Cómo van las cosas con Alejandro? ¿Sospecha algo?» Laura reía, un sonido que a Isabel le pareció obsceno. «Para nada. Está demasiado ocupado con sus bomberos. Ni siquiera notó que no llegué a dormir el domingo. Le dije que me quedé trabajando en el bufete». Igual que su madre, respondía Manuel. «Isabel es tan confiada. Mañana firmará los documentos sin siquiera leerlos. En menos de un mes, las pastelerías serán legalmente mías, y podremos venderlas al grupo francés». «¿Cuánto crees que nos darán?», preguntaba Laura, mientras comenzaba a desabrochar la camisa de Manuel. «Al menos 5 millones. Suficiente para empezar una nueva vida juntos, lejos de aquí». Laura sonreía con satisfacción. «Ha valido la pena. Entonces, 3 años de esta farsa. Pronto terminaremos con ellos», aseguraba Manuel. Besándola apasionadamente, la vieja se quedará sin nada, y tu querido marido bombero tendrá que buscarse otra esposa. Isabel observaba la escena con una calma que la sorprendía a ella misma. El dolor seguía ahí, pero ahora era diferente, como si se hubiera transformado en una fría determinación. Ya no quedaba espacio para las dudas o la negación. La evidencia era absoluta, devastadora. Las siguientes imágenes fueron explícitas, dejando claro que la relación entre Manuel y Laura era profundamente física. Isabel desvió la mirada en varias ocasiones, pero se obligó a volver a mirar. Necesitaba esta memoria, este dolor, para lo que vendría después. Carlos, profesional como siempre, grababa todo sin comentarios,
aunque Isabel notaba su incomodidad. Tras casi una hora, Laura se levantó de la cama y comenzó a vestirse. «Tengo que irme», decía, mirando su reloj. «Alejandro saldrá del parque de bomberos a las 7, y quiero estar en casa antes». Manuel, aún en la cama, sonreía con satisfacción. «Ve con cuidado. No queremos levantar sospechas cuando estamos tan cerca del final». Laura se inclinó para darle un último beso. «Cuenta atrás para nuestra nueva vida, cariño. Sin la vieja y sin el bombero». Salió de la habitación, y minutos después, la vieron abandonar el edificio y tomar un taxi. Isabel se levantó lentamente de su asiento. «Es suficiente», dijo con voz firme. «Tengo todo lo que necesito». Carlos detuvo la grabación y la miró con preocupación. «Señora Gómez, ¿qué piensa hacer ahora?». Isabel recogió su bolso, con movimientos pausados y precisos. «Primero, cenar con mi hijo. Luego, preparar mi defensa. Y finalmente». Sus ojos brillaron con una resolución inquebrantable. «Finalmente, enseñarles que han cometido el mayor error de sus vidas al subestimarme». Salió del apartamento con la espalda recta y la cabeza alta. El plan estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Esa noche, mientras preparaba la cena para Alejandro, Isabel sentía un peso enorme sobre sus hombros. La cocina, que siempre había sido su refugio, su espacio de creatividad y paz, ahora parecía un escenario para la más dolorosa de las representaciones. Había elegido preparar fideuá, el plato favorito de su hijo desde que era pequeño. El aroma de los mariscos y el azafrán llenaba la casa cuando sonó el timbre. Isabel se quitó el delantal, respiró hondo y fue a abrir. Alejandro estaba allí, alto y fuerte con su uniforme de bombero, su sonrisa abierta tan parecida a la que Manuel tenía décadas atrás, cuando aún era el hombre del que se había enamorado. «Mamá», exclamó, abrazándola con fuerza, «huele maravillosamente». Isabel se aferró a él un momento más de lo habitual, como si quisiera protegerlo del golpe que estaba a punto de recibir. «Pasa, hijo, la cena está casi lista». Se sentaron a la mesa, y durante un rato, la conversación fluyó con normalidad. Alejandro hablaba de su trabajo, de los simulacros en las escuelas, de sus compañeros del cuerpo de bomberos. Isabel lo escuchaba con atención, grabando cada sonrisa, cada gesto, temiendo el momento en que todo eso desaparecería. «¿Y papá?», preguntó finalmente Alejandro, mientras tomaba un segundo plato de fideuá. «Otra reunión importante», Isabel asintió, sintiendo que el momento se acercaba. «Siempre ocupado últimamente», respondió, y luego añadió, como quien no quiere la cosa. «Y Laura, también trabajando hasta tarde». La expresión de Alejandro cambió sutilmente. Dejó el tenedor y suspiró. «Sí, otro caso que no puede esperar». Tomó un sorbo de vino antes de continuar. «Mamá, ¿puedo confesarte algo? Estoy preocupado por mi matrimonio». Isabel sintió que su corazón daba un vuelco. No esperaba esta apertura. «¿Qué ocurre?». Hijo Alejandro miró su plato, evitando el contacto visual. «Laura y yo nos estamos distanciando. Siempre está ocupada. Siempre tiene reuniones, casos urgentes. Apenas hablamos. Apenas nos vemos». Hizo una pausa, buscando las palabras. «A veces pienso que se ha arrepentido de casarse conmigo, que quizás aspira a algo más que ser la esposa de un simple bombero». Isabel extendió su mano sobre la mesa para tomarla de su hijo. «Alejandro, mírame», dijo con suavidad. «Tú no eres un simple bombero. Eres un hombre valiente que arriesga su vida para salvar a otros. Cualquier mujer debería sentirse orgullosa de estar a tu lado». Alejandro sonrió débilmente. «Gracias, mamá, pero no estoy seguro de que Laura lo vea así». Bebió otro sorbo de vino. «El otro día encontré en su bolso una tarjeta de un hotel. Cuando le pregunté, me dijo que había tenido una reunión con clientes allí. Pero había algo en su manera de responder que no me convenció». Isabel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Era el momento. Tenía que decidir proteger a su hijo de la verdad o protegerlo de seguir viviendo una mentira. Alejandro comenzó, con voz temblorosa. «Hay algo que necesito mostrarte, algo doloroso, pero que creo que debes saber». Se levantó y fue hasta su bolso, de donde sacó una carpeta. Dentro estaban algunas de las fotografías que Carlos había tomado, cuidadosamente seleccionadas para mostrar la verdad sin ser excesivamente explícitas. «Antes de que veas esto», dijo,
sosteniendo la carpeta. Quiero que sepas que te quiero más que a nada en el mundo, y que haría cualquier cosa para evitarte este dolor si pudiera. Alejandro la miró con confusión, pero extendió la mano para tomar la carpeta. Isabel observó su rostro mientras miraba la primera fotografía Manuel y Laura entrando juntos al hotel, tomados del brazo. Papá y Laura murmuró, frunciendo el ceño. «¿Cuándo es esto? Sigue mirando», respondió Isabel suavemente. La siguiente fotografía mostraba a la pareja besándose en el coche de Manuel, luego otra de ambos en la terraza del hotel, sus cuerpos en una proximidad inequívoca. El color desapareció del rostro de Alejandro. Sus manos comenzaron a temblar. No susurró. «No puede ser. Tiene que haber una explicación». Isabel se sentó junto a él y reprodujo en su tablet uno de los audios menos explícitos que Carlos había grabado. Las voces de Manuel y Laura llenaron la cocina, hablando de sus planes, mencionando la farsa de 3 años, burlándose del bombero, que nunca sospechaba nada. Alejandro escuchaba con una expresión que pasó de la incredulidad al horror, y finalmente a una furia contenida. Cuando el audio terminó, se quedó inmóvil, mirando al vacío. 3 años, dijo finalmente, con voz ronca. Han estado juntos 3 años. Eso significa que ya estaban. Cuando nos casamos. Isabel asintió, con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto. Hijo, Alejandro se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó, paseándose por la cocina como un animal enjaulado. Isabel le explicó brevemente sus sospechas iniciales, la contratación de Carlos, las evidencias recopiladas. Le contó también sobre el plan para apropiarse de las pastelerías. Van a intentar que firme unos documentos este jueves, concluyó. Documentos que darían a tu padre control total sobre el negocio. Alejandro golpeó la pared con el puño, haciendo que los platos en la estantería tintinearan. «Hijo de puta», exclamó, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Mi propio padre, y ella me juró amor eterno, me hizo creer que éramos felices». Se desplomó en una silla, hundiendo el rostro entre las manos. Isabel se acercó y lo abrazó, como cuando era niño y se caía de la bicicleta, como cuando era adolescente y sufría por amores no correspondidos. Pero este dolor era diferente. Este dolor no tenía cura fácil. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente Alejandro, levantando un rostro demacrado por el shock y la pena. Isabel se sentó frente a él y tomó sus manos. «Tengo un plan», dijo con determinación. «No voy a dejar que se salgan con la suya. No voy a permitir que nos destruyan y encima se queden con todo lo que he construido». Le explicó su estrategia. Paso a paso, Alejandro escuchaba atentamente, su expresión transformándose gradualmente. El dolor seguía ahí, profundo e innegable. Pero ahora había algo más, una resolución feroz, un deseo de justicia. «Contigo hasta el final», mamá dijo cuando ella terminó de hablar. «No dejaré que te hagan más daño». Isabel abrazó a su hijo nuevamente, sintiendo una mezcla de dolor por su sufrimiento y orgullo por su fortaleza. Alejandro dijo suavemente, «Pase lo que pase, recuerda que el amor verdadero existe. Lo que ellos han hecho no es amor, es egoísmo, es codicia, es traición». «Pero hay personas en este mundo que aman con honestidad y lealtad». Alejandro asintió levemente, aunque Isabel sabía que en ese momento esas palabras de consuelo significaban poco. La herida estaba demasiado fresca, demasiado profunda. Se quedaron hablando hasta altas horas de la noche, afinando los detalles del plan, preparándose para lo que vendría. Cuando finalmente Alejandro se marchó, Isabel se quedó sola en la cocina, mirando los restos de la cena que debería haber sido una velada agradable entre madre e hijo. Había hecho lo correcto al decirle la verdad, se dijo a sí misma. Por dolorosa que fuera, era mejor que seguir viviendo en una mentira. Ahora tenían que seguir adelante. Tenían que ser más inteligentes, más astutos que Manuel y Laura. Se fue a dormir en el sofá. No podía soportar la idea de compartir la cama con Manuel esa noche, sabiendo lo que sabía, habiendo visto lo que había visto. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer y se fue a la pastelería sin despertar a su marido. Tenía mucho que hacer, mucho que preparar. El jueves estaba a solo un día de distancia, y cada detalle del plan debía estar perfectamente ejecutado.
mientras amasaba el pan de cada día. Sus manos trabajaban con la precisión de 40 años de experiencia. Pero su mente estaba en otro lugar. Estaba visualizando el momento en que Manuel y Laura comprenderían que habían cometido el mayor error de sus vidas al subestimar a Isabel Gómez Ortega. Porque si algo había aprendido en sus 60 años de vida, era que la paciencia y la determinación siempre triunfaban sobre la arrogancia y la codicia. Y ella tenía paciencia de sobra. La mañana del miércoles amaneció con un cielo plomizo que presagiaba tormenta. Isabel se levantó antes que Manuel, como era habitual, y se dirigió a la cocina. Preparó café, tostadas, zumo de naranja. La rutina de 40 años que ahora se le antojaba una farsa. Un decorado de teatro donde ella había interpretado el papel de esposa devota mientras su marido la traicionaba de la peor manera posible. Cuando Manuel entró en la cocina, vestido con uno de sus caros trajes de abogado, Isabel le sirvió el café como siempre. Él levantó la vista del periódico y sonrió. «Gracias», cariño dijo, y luego añadió con un tono que pretendía ser casual. «Recuerda que mañana tenemos la reunión con José Antonio a las 5. Es muy importante que estés ahí». Isabel asintió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Claro, allí estaré». «¿Pasarás a recogerme por la pastelería?» «Sí, te recogeré a las 4:30», respondió Manuel, satisfecho con la aparente docilidad de su esposa. «Por cierto, ¿qué tal la cena con Alejandro? No me dijiste nada cuando llegué anoche». Isabel mantuvo la expresión neutra mientras recordaba la devastación en el rostro de su hijo, las lágrimas de rabia, la incredulidad y finalmente la determinación. «Bien, lo normal. Está muy ocupado con el trabajo. Ya sabes cómo es el cuerpo de bomberos». Manuel asintió distraídamente. «Siempre fue demasiado idealista», comentó con un deje de desdén. «Podría haber sido abogado, tener un buen bufete, ganar dinero de verdad, pero prefirió jugar a ser héroe». Isabel sintió una oleada de ira que amenazaba con desbordarla. La forma en que Manuel hablaba de su hijo, el mismo hijo al que estaba traicionando de la manera más vil, era insoportable. «Alejandro Salvavidas», respondió, sin poder contener completamente la dureza en su voz. «Creo que eso vale más que cualquier bufete». Manuel la miró con sorpresa, no acostumbrado a ese tono en su siempre complaciente esposa, pero enseguida lo descartó con un gesto de indiferencia. «Como sea», dijo, terminando su café, «tengo que irme». «Hoy tengo el día completo de reuniones». Se levantó, se acercó a Isabel y le dio un beso mecánico en la mejilla. Ella sintió el impulso de apartarse, de abofetearlo, de gritarle a la cara que sabía todo, pero se contuvo. No era el momento, el plan requería paciencia. Cuando Manuel salió del apartamento, Isabel esperó 10 minutos para asegurarse de que no volvería por algo olvidado. Luego sacó su teléfono y llamó a Carlos Rivero. «Buenos días, señora Gómez», respondió el detective. «¿Todo en orden para hoy?» «Sí», confirmó Isabel. «Manuel ha salido. Tenemos vía libre para preparar todo. Estaré en su domicilio en 30 minutos», indicó Carlos. «Traigo el equipo que hablamos». Isabel colgó y se dirigió al dormitorio, donde comenzó a preparar el escenario. Apartó algunas prendas del armario y sacó un panel falso en la parte trasera que Manuel nunca había descubierto. Allí, durante años, había guardado documentos importantes, copias de escrituras, contratos originales de las pastelerías, testamentos. Extrajo una carpeta grande y la revisó detenidamente. Todo estaba en orden. Después buscó en su joyero y encontró la llave de una caja de seguridad que tenía en el banco, donde guardaba copias adicionales por si acaso. A la media hora exacta. Sonó el timbre. Isabel abrió y Carlos entró discretamente, llevando una bolsa que parecía de compras, pero que en realidad contenía sofisticados equipos de vigilancia. «Buenos días», señora Gómez saludó formalmente. «¿Hay algún cambio en el plan?» «No. Todo sigue como acordamos», respondió Isabel, guiándolo hacia el dormitorio. «He estado pensando en la mejor ubicación para el dispositivo de humo. Debe ser lo suficientemente visible para alertar a los vecinos, pero no tan peligroso como para causar un incendio real». Carlos asintió mientras sacaba de la bolsa varios dispositivos. «Este generador de humo es profesional, del tipo que usamos en investigaciones», explicó, mostrándole un aparato del tamaño de una caja de zapatos. «Produce humo denso pero frío, totalmente inofensivo,
Lo programaremos para activarse remotamente mediante su teléfono. Pasaron la siguiente hora instalando cuidadosamente el generador de humo en la cocina, oculto detrás de la campana extractora pero con la salida dirigida hacia la ventana. También reforzaron las cámaras y micrófonos ya instalados, asegurándose de que todo funcionara perfectamente. Recuerde, dijo Carlos mientras probaban los dispositivos, el timing es crucial. Una vez que active el humo, tendrá aproximadamente 10 minutos antes de que los vecinos reaccionen y llamen a los bomberos. Isabel asintió, visualizando mentalmente cada paso del plan. 10 minutos serán suficientes, afirmó. Manuel y Laura suelen tardar más, pero el adhesivo actuará en cuestión de minutos. Carlos la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Señora Gómez, debo insistir en que este plan, aunque ingenioso, conlleva ciertos riesgos. El adhesivo industrial que ha adquirido puede causar irritación en la piel y... No es un adhesivo común, interrumpió Isabel. Investigué específicamente. Es una fórmula que se adhiere fuertemente pero que puede disolverse con un solvente especial. No causará daños permanentes, solo incomodidad extrema y vergüenza. Carlos asintió, impresionado por la meticulosidad de Isabel. ¿Y el notario? ¿Está todo preparado para mañana? Sí, respondió Isabel. Mi abogada, Mercedes Domínguez, se ha encargado de todo. Estará esperando en su despacho cuando vayamos con Manuel. También ha preparado los documentos alternativos. El detective guardó sus herramientas y se dispuso a marcharse. Estaré en posición mañana a las 3, confirmó. Alejandro ya sabe cuándo debe llegar con el equipo de bomberos. ¿Verdad? Sí. ¿Todo coordinado?, aseguró Isabel. Conoce el plan al detalle. Cuando Carlos se fue, Isabel se sentó en el sofá del salón y contempló el apartamento que había sido su hogar durante décadas. Las fotografías familiares en las paredes, los recuerdos acumulados, los sueños compartidos. Todo había sido una ilusión, construida sobre mentiras y traiciones. Tomó una fotografía de su boda, donde ella y Manuel sonreían, jóvenes y aparentemente enamorados. 40 años atrás, en aquella iglesia de Barcelona, realmente había creído en él hasta que la muerte nos separe. Había sido fiel, trabajadora, comprensiva. Había criado a su hijo mientras construía un negocio exitoso. ¿Y para qué? Para ser traicionada por el hombre al que había entregado su vida y por la mujer a la que había acogido como a una hija. El dolor seguía ahí, profundo y lacerante, pero ahora estaba acompañado por una determinación férrea. No iba a ser una víctima. No iba a permitir que la despojaran de todo lo que había construido. Isabel Gómez Ortega iba a luchar, y lo haría con las mismas armas que ellos habían usado el engaño y la astucia. A mediodía, recibió una llamada de Alejandro. Mamá. Todo bien, su voz sonaba tensa, contenida. Sí, hijo. Carlos acaba de marcharse. Todo está preparado. Hubo un breve silencio antes de que Alejandro continuara. He hablado con el capitán. Tengo el turno de mañana asegurado. Estaré al mando del equipo que responda a la llamada. Isabel cerró los ojos, agradecida por la fortaleza de su hijo. ¿Cómo estás?, preguntó suavemente. Otro silencio, más largo esta vez. Sobreviviendo, respondió finalmente Alejandro. No he dormido. No puedo dejar de pensar en ellos, juntos, burlándose de nosotros. Lo sé, hijo, lo sé. Laura llegó tarde anoche, continuó Alejandro, con voz estrangulada. Me besó como si nada. Me contó sobre su día, inventando reuniones y clientes que no existen. Me miró a los ojos y mintió con total naturalidad e hizo una pausa. No sé cómo pude ser tan ciego. No te culpes, dijo Isabel con firmeza. El amor nos hace confiar. Ellos se aprovecharon de eso, pero mañana pagarán por todo. Sí. La voz de Alejandro se endureció. Mañana, después de colgar, Isabel se dirigió a la pastelería. Necesitaba mantener la rutina, actuar con normalidad. Además, hornear siempre había sido terapéutico para ella, una forma de canalizar emociones y encontrar paz. En la tienda, Carmen la recibió con una mirada preocupada. Isabel, tienes cara de no haber dormido, comentó, mientras preparaban la masa para los pasteles del día siguiente. Está todo bien, Isabel consideró por un momento contarle la verdad. Carmen era prácticamente de la familia después de tantos años trabajando juntas.
pero decidió que era mejor mantener el plan en secreto hasta que estuviera ejecutado. Solo preocupaciones por el negocio, respondió vagamente. Estamos pensando en hacer algunos cambios administrativos. Carmen asintió, aunque no parecía del todo convencida. Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿verdad? Isabel sonrió, agradecida por la lealtad de su empleada. Lo sé, Carmen, y te lo agradezco. La tarde transcurrió entre clientes, pedidos y preparaciones. Isabel trabajaba mecánicamente, dejando que sus manos expertas realizaran las tareas mientras su mente repasaba cada detalle del plan para el día siguiente. A las 7, cuando cerraron la tienda, Isabel se dirigió a una última reunión clave. Mercedes Domínguez, su abogada, la esperaba en su despacho cerca de Plaza Cataluña. Mercedes era una mujer de unos 50 años, con una reputación impecable en derecho mercantil y matrimonial. Isabel la había contactado inmediatamente después de descubrir la traición, pidiéndole absoluta discreción. Isabel saludó a Mercedes, levantándose para recibirla. Tengo todo preparado. Sobre el escritorio había varios documentos legales perfectamente organizados. Estos son los papeles del divorcio, explicó Mercedes, señalando una carpeta. Incluyen la división de bienes que acordamos tú, mantienes el control completo de la cadena de pastelerías, la casa de la costa y este apartamento. Manuel recibe su bufete y sus cuentas personales. Isabel asintió, revisando los documentos. Y el notario José Antonio Campos ha sido persuadido para cooperar, respondió Mercedes con una sonrisa enigmática. Resulta que nuestro amigo notario ha estado involucrado en algunas prácticas cuestionables que la fiscalía encontraría muy interesantes. Cuando se lo mencioné, se mostró sorprendentemente dispuesto a ayudarnos. Así que mañana, cuando llegues con Manuel, José Antonio tendrá preparados 2 juegos de documentos, explicó Mercedes. Los que Manuel espera que firmes, que le darían control sobre tus pastelerías, y los nuestros, que son los que realmente firmaréis. Isabel sonrió por primera vez en días. Perfecto. Hay algo más, añadió Mercedes, sacando otra carpeta. He investigado a Laura Sánchez Morales. Resulta que antes de casarse con Alejandro, tuvo problemas legales en Madrid. Nada grave, pero suficiente para que el colegio de abogados se interese. He preparado una denuncia formal que podemos presentar cuando tú decidas. Isabel tomó la carpeta y la guardó en su bolso. Gracias, Mercedes. No sé qué haría sin ti. La abogada la miró con seriedad. Isabel, ¿estás completamente segura de que quieres seguir adelante con esto? Una vez que se ponga en marcha, no habrá vuelta atrás. Las consecuencias serán públicas y permanentes. Isabel se irguió, con una determinación que sorprendió incluso a la experimentada abogada. Ellos no dudaron en destruir nuestra familia y robar todo lo que he construido, respondió con voz firme. ¿Por qué debería yo dudar en defender lo que es mío? Mercedes asintió, impresionada. Muy bien, entonces nos vemos mañana en el despacho de José Antonio, a las 5, al salir del despacho de la abogada. Isabel se detuvo un momento en la plaza, observando a la gente pasar. Parejas jóvenes cogidas de la mano. Familias con niños. Ancianos paseando tranquilamente. Vidas normales. Sin traiciones ocultas ni venganzas planificadas. Por un instante, sintió un atisbo de duda. Estaba llevando las cosas demasiado lejos. ¿No sería más digno simplemente confrontar a Manuel y Laura, divorciarse discretamente, seguir adelante con su vida? Pero entonces recordó la grabación, las palabras crueles, el desprecio en sus voces cuando hablaban de ella como la vieja y de Alejandro como el bombero. Recordó los planes para robarle el negocio que había construido con tanto esfuerzo. Recordó la expresión devastada de su hijo al descubrir la traición. No, se dijo a sí misma. Ellos habían elegido el camino de la crueldad y el engaño. Ahora afrontarían las consecuencias. Esa noche, cuando Manuel llegó a casa, Isabel tenía la cena preparada como siempre. Actuó con normalidad, respondiendo a sus preguntas sobre el día, escuchando sus historias sobre clientes y casos. Incluso sonrió cuando él mencionó la reunión del día siguiente, asegurándole que estaba interesada en optimizar la estructura fiscal de las pastelerías. Confío plenamente en ti para estos asuntos, Manuel dijo, mientras recogía los platos. Tú eres el experto. Manuel sonrió.
satisfecho y confiado. Verás cómo todo sale bien. Isabel, es lo mejor para el negocio. Cuando se fueron a dormir, Isabel mantuvo la distancia habitual en la cama, dándole la espalda a su marido. Pero esta vez, el espacio entre ellos no estaba lleno de resignación, sino de una determinación silenciosa y feroz. Mañana, pensó mientras escuchaba la respiración acompasada de Manuel. Mañana todo cambiará. El jueves amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que contrastaba con la tormenta interior de Isabel. Se levantó temprano, como siempre, y preparó el desayuno. Manuel parecía especialmente animado esa mañana. Hoy es un gran día, comentó mientras tomaba su café. Después de la reunión con José Antonio, podríamos ir a cenar para celebrar. ¿Qué te parece? Isabel sonrió, pensando en lo diferentes que serían las circunstancias cuando llegara la noche. Suena bien, respondió, aunque primero veamos cómo va la reunión. Manuel se marchó a su bufete poco después, recordándole que pasaría a recogerla a las 4:30 por la pastelería. Isabel esperó a que se fuera, y luego realizó una última verificación de todos los preparativos. Comprobó el generador de humo en la cocina funcionaba perfectamente. Revisó las cámaras y micrófonos ocultos grababan con claridad. Confirmó que el tubo de lubricante en el coche de Manuel seguía reemplazado por el adhesivo especial. Satisfecha, llamó a Carlos Rivero. Todo en orden, informó el detective. Estaré en posición a las 3. Alejandro me ha confirmado que su equipo estará listo para responder en cuanto reciban la llamada. Perfecto, respondió Isabel. Yo me aseguraré de que Manuel no sospeche nada hasta entonces. A continuación, llamó a Mercedes. José Antonio tiene todo preparado, confirmó la abogada. Los documentos están listos. Yo llegaré antes para asegurarme de que no haya sorpresas. Gracias, Mercedes, dijo Isabel. Nos vemos allí a las 5. Finalmente, marcó el número de Alejandro. ¿Listo? Hijo, listo. Mamá, respondió él con voz firme. El equipo está alertado. Responderemos en cuanto recibamos la llamada. Isabel respiró hondo. Alejandro, pase lo que pase hoy, recuerda que te quiero más que a nada en el mundo. Lo sé. Mamá, respondió él, con la voz quebrada por un momento. Yo también te quiero. Y vamos a superar esto juntos. Después de colgar, Isabel se dirigió a la pastelería. Durante toda la mañana y parte de la tarde, trabajó con aparente normalidad, aunque su mente estaba constantemente pendiente del reloj. A las 3 de la tarde, recibió un mensaje de Carlos, en posición. A las 3:30, otro de Alejandro, equipo preparado. A las 4, Manuel le envió un mensaje, saliendo ahora del bufete, paso a recogerte en 30 minutos. Isabel respiró hondo. Era el momento de poner en marcha la primera fase del plan. Carmen dijo, dirigiéndose a su empleada, tengo que salir un momento, volveré para cerrar. Claro, Isabel, respondió Carmen, yo me encargo de todo. Isabel salió de la pastelería y caminó rápidamente hasta el punto donde había acordado encontrarse con Carlos. El detective la esperaba en un coche discreto. Todo preparado, informó. Laura ha pedido un taxi que la recogerá en su bufete a las 3:45. Debería llegar al apartamento justo después de que usted y Manuel salgan. Isabel asintió. Perfecto. Carlos le entregó un pequeño dispositivo. Este es el activador del generador de humo. Solo tiene que presionar este botón cuando esté lista. El humo comenzará a salir aproximadamente 3 minutos después. Isabel guardó el dispositivo en su bolso y respiró hondo. Gracias por todo, Carlos. El detective la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Tenga cuidado, señora Gómez. Y buena suerte. Isabel regresó a la pastelería justo a tiempo para ver el Audi negro de Manuel aparcar frente a la puerta. Su marido bajó del coche y entró en la tienda con paso seguro. ¿Lista?, preguntó, besándola en la mejilla. Solo un momento, respondió Isabel. Necesito recoger algunas cosas. Fue a la trastienda, donde tenía preparado un bolso con documentos importantes y un cambio de ropa. Cuando volvió, Manuel la esperaba impaciente. Vamos. No queremos hacer esperar a José Antonio, dijo, tomándola del brazo con una familiaridad que ahora le resultaba repulsiva. Salieron de la pastelería y subieron al coche. Isabel notó el tubo de lubricante en la guantera, exactamente donde lo había dejado. Sonrió interiormente. Durante el trayecto, Manuel habló animadamente sobre las ventajas fiscales de la reestructuración que iban a realizar, usando términos técnicos que sabía que ella no entendería completamente.
Isabel asentía y sonreía, interpretando el papel de esposa confiada por última vez. Cuando llegaron al edificio donde se encontraba el despacho del notario, Isabel miró disimuladamente su reloj las 4:45. Laura debería estar llegando al apartamento en ese momento. Nerviosa preguntó Manuel al notar su gesto. Un poco respondió ella. Es una decisión importante. Manuel sonrió con condescendencia. Tranquila, confía en mí. Sé lo que hago. Subieron al despacho del notario. José Antonio Campos, un hombre de unos 60 años con aspecto nervioso, los recibió en la puerta. Manuel, Isabel. Bienvenidos, saludó, estrechando sus manos. Pasen, por favor. Todo está preparado. En el despacho ya se encontraba Mercedes, que se levantó para saludarlos. Mercedes, preguntó Manuel, sorprendido. ¿Qué haces aquí? Yo la llamé, intervino Isabel antes de que la abogada pudiera responder. Pensé que sería bueno tener una segunda opinión legal. Manuel frunció el ceño, visiblemente contrariado. No era necesario. Yo puedo explicarte todo lo que necesites saber. Aún así insistió Isabel con una sonrisa. Me siento más segura con Mercedes aquí. Manuel miró alternativamente a las dos mujeres y al notario, que parecía cada vez más incómodo. Como quieras, concedió finalmente, intentando mantener la compostura. José Antonio, ¿podemos proceder? El notario carraspeó nerviosamente. Por supuesto, tengo los documentos listos para la firma. Colocó sobre la mesa una carpeta con papeles. Manuel los revisó rápidamente, asintiendo con satisfacción. Todo parece en orden, dijo, pasándoselos a Isabel. Solo tienes que firmar donde está marcado. Isabel tomó los documentos y comenzó a leerlos detenidamente. Tomándose su tiempo, notó cómo Manuel se impacientaba, tamborileando con los dedos sobre la mesa. No hace falta que leas todo, dijo finalmente. Es bastante técnico. Lo importante es que optimizará la estructura fiscal de las pastelerías. Isabel levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Siempre leo lo que firmo. Manuel, es una costumbre que adquirí después de años gestionando un negocio. Continuó leyendo, ignorando la tensión creciente en la sala. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa y miró al notario. Señor Campos, estos documentos no tienen nada que ver con una optimización fiscal, dijo con voz clara. Son una transferencia completa de mis derechos sobre la cadena de pastelerías a nombre de mi marido. José Antonio palideció y comenzó a sudar visiblemente. Bueno, es parte de la reestructuración que... No intente engañarme, interrumpió Isabel. Sé exactamente lo que es esto. Se volvió hacia Manuel, que la miraba con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Realmente creíste que sería tan estúpida?, preguntó, con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. ¿Creíste que te entregaría sin más el trabajo de toda mi vida? Manuel se recompuso rápidamente, adoptando su tono de abogado. Isabel, estás malinterpretando las cosas. Estos documentos son complejos, pero te aseguro que son por el bien del negocio. Isabel sonrió, pero era una sonrisa fría, sin humor. Ahórratelo, Manuel, lo sé todo. ¿Todo?, preguntó él, intentando mantener el control. No sé a qué te refieres. Isabel sacó su teléfono y reprodujo uno de los audios grabados por Carlos. La voz de Manuel llenó la habitación. En cuanto Isabel firme el traspaso, podremos proceder con la venta a los inversores franceses. El color desapareció del rostro de Manuel. José Antonio parecía a punto de desmayarse. Eso no es lo que parece, balbuceó Manuel. Está sacado de contexto. Isabel reprodujo otro fragmento. Pronto podremos dejar a esos dos y empezar de nuevo. Con el dinero de la venta de las pastelerías, podríamos irnos a vivir a cualquier parte. Manuel se levantó bruscamente, derribando la silla. Me has estado espiando, gritó, perdiendo por completo la compostura. ¿Cómo te atreves tú?, respondió Isabel, también poniéndose de pie. 40 años de matrimonio, Manuel. 40 años en los que te di mi confianza, mi lealtad, mi vida. Y así es como me lo pagas, traicionándome con la esposa de nuestro hijo, planeando robarme todo lo que he construido. Manuel retrocedió como si le hubieran abofeteado. Lo sabes, murmuró. Lo sabes todo. Todo, confirmó Isabel. Cada mentira, cada engaño, cada plan. Y ahora vamos a arreglar esto. Hizo una señal a Mercedes.
que sacó otra carpeta y la colocó sobre la mesa. «Estos son los verdaderos documentos que firmaréis hoy», explicó la abogada. «Un acuerdo de divorcio que especifica la división de bienes. Isabel mantiene las pastelerías y las propiedades familiares. Tú, Manuel, mantienes tu bufete y tus cuentas personales». Manuel miró los documentos con incredulidad. «No voy a firmar eso», declaró. «Es absurdo. No puedes probar nada de lo que estás insinuando». Isabel sonrió nuevamente, esta vez con genuina satisfacción. «¿No puedo?», preguntó retóricamente, y volvió a sacar su teléfono. Esta vez mostró las fotografías que Carlos había tomado Manuel y Laura entrando al hotel. Besándose en el coche, en la terraza del establecimiento. «Tengo cientos como estas», dijo, «y docenas de grabaciones. ¿Quieres que las comparta con tus colegas del colegio de abogados, con tus clientes, con tu familia en Cádiz?» Manuel se desplomó en la silla. Derrotado. «Esto es chantaje», murmuró. No corrigió Mercedes. «Es negociación, y créeme, Manuel, este acuerdo es mucho más generoso de lo que mereces». José Antonio, que había permanecido en silencio, carraspeó nerviosamente. «Yo creo que debería salir un momento», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Quédese donde está», señor Campos, ordenó Mercedes con autoridad. «Su papel en este intento de fraude ya ha sido documentado. Le sugiero que coopere plenamente si no quiere enfrentarse a cargos». El notario volvió a su asiento, pálido y tembloroso. Isabel miró a su marido, el hombre con el que había compartido la mayor parte de su vida. Ahora le parecía un extraño, un impostor que había ocupado el lugar del joven idealista del que se había enamorado décadas atrás. «Firma los papeles», Manuel dijo con voz firme. «Acaba con esto de manera digna. Es tu última oportunidad». Manuel la miró con una mezcla de odio y derrota. Tomó la pluma que Mercedes le ofrecía y, con manos temblorosas, firmó cada uno de los documentos. Cuando terminó, Isabel también firmó. José Antonio, bajo la mirada severa de Mercedes, añadió su firma y sello notarial. «Felicidades, ya no estáis casados», declaró Mercedes, recogiendo los documentos. «La separación de bienes será efectiva de inmediato». Manuel se levantó, temblando de rabia. «Esto no quedará así». Isabel amenazó. «No sabes con quién te estás metiendo». Isabel lo miró sin temor. «Te equivocas, Manuel. Eres tú quien no sabía con quién se estaba metiendo». En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. «Laura ha llegado al apartamento. Está sola, esperando». Isabel miró el reloj, las 5:20. Era el momento de la segunda fase del plan. «Ahora, si me disculpáis», dijo, recogiendo su bolso, «tengo otro asunto que atender». «¿A dónde vas?», preguntó Manuel, desconcertado por su repentina calma. Isabel se detuvo en la puerta y lo miró por última vez como su esposa. «A terminar lo que empezamos», respondió enigmáticamente, y salió del despacho. En el pasillo, sacó el dispositivo que Carlos le había dado y presionó el botón. El generador de humo se activaría en 3 minutos exactos. Bajó a la calle, donde Carlos la esperaba en el coche. «Todo en marcha», informó al subir. «Manuel ha firmado los papeles del divorcio». «¿Y el humo?», preguntó Carlos, arrancando el vehículo. «Activado hace 1 minuto», respondió Isabel. «Comenzará a salir en 2 minutos más. Alejandro y su equipo deberían recibir la llamada en unos 10 minutos». Carlos condujo rápidamente hacia el apartamento, manteniéndose a una distancia prudencial. Cuando llegaron, pudieron ver una fina columna de humo saliendo por la ventana de la cocina. Algunas personas en la calle ya habían comenzado a señalar y comentar. «Ahora solo tenemos que esperar», dijo Isabel, observando cómo el humo se hacía más denso. «Laura está dentro, y según lo que me dijiste, Manuel acaba de salir del despacho del notario. Debería estar llegando en cualquier momento». Efectivamente, 5 minutos después. El Audi negro de Manuel apareció a toda velocidad y se detuvo bruscamente frente al edificio. Manuel bajó corriendo y entró en el portal sin siquiera cerrar el coche. «¿Crees que sospecha algo?», preguntó Carlos. Isabel negó con la cabeza. «No, solo está furioso y busca consuelo en los brazos de Laura. No tiene idea de lo que le espera». Pasaron los minutos. El humo seguía saliendo por la ventana, ahora en mayor cantidad. Los vecinos comenzaron a reunirse en la calle, señalando y hablando con preocupación. Finalmente, alguien llamó a emergencias.
A los 7 minutos exactos, se escucharon las sirenas de los camiones de bomberos. Isabel respiró hondo, preparándose para lo que vendría a continuación. El primer camión se detuvo frente al edificio. Alejandro, vestido con su uniforme completo de bombero y casco, descendió con autoridad y comenzó a dar órdenes a su equipo. Los vecinos se apartaron para dejarlos pasar. ¿Hay personas dentro?, preguntó Alejandro a uno de los vecinos, interpretando perfectamente su papel. No estamos seguros, respondió una mujer mayor. Es el apartamento de los Fernández, pero Isabel no suele estar a esta hora. Alejandro asintió y se dirigió a su equipo. Vamos a entrar. Prioridad localizar posibles víctimas y origen del humo. Isabel observaba todo desde el coche, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Orgullo por la profesionalidad de su hijo, a pesar de las circunstancias. Nerviosismo por lo que estaba a punto de suceder. Y, sobre todo, una fría satisfacción al saber que la justicia, a su manera, estaba a punto de cumplirse. Está entrando, murmuró Carlo, observando cómo Alejandro y 2 bomberos más forzaban la puerta principal del edificio y entraban. Ahora todo depende de ellos, respondió Isabel, apretando el bolso contra su pecho. Dentro del apartamento, tal como habían planeado, Laura y Manuel habían acudido a la habitación en busca de intimidad, sin prestar atención al humo que comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta de la cocina. Consumidos por la pasión y la adrenalina del reciente enfrentamiento con Isabel, habían recurrido al tubo de lubricante que Manuel guardaba en su coche. Lo que sucedió a continuación estaba siendo captado por las cámaras ocultas que Isabel y Carlos habían instalado. El potente adhesivo industrial había actuado en cuestión de minutos, uniendo sus cuerpos en una posición comprometedora e imposible de disimular. Sus gritos de pánico y dolor eran audibles incluso a través de las paredes cuando el humo comenzó a llenar el apartamento, lo que aumentó su terror, creyendo que había un incendio real. Y entonces, la puerta de la habitación se abrió de golpe. «¡Bomberos! ¿Hay alguien?». La voz de Alejandro se cortó abruptamente cuando la luz de su linterna iluminó la escena en la cama, su padre y su esposa, desnudos, unidos en una posición íntima, pero con expresiones de pánico y dolor en lugar de placer. Ambos gritaron al unísono cuando lo reconocieron. Alejandro exclamó Laura, intentando cubrirse inútilmente con las sábanas, solo para descubrir que el movimiento empeoraba el dolor. «No es lo que parece. Ayúdanos», gritó Manuel, retorciéndose. «Estamos pegados. No podemos separarnos». Alejandro permaneció inmóvil en la puerta, su rostro una máscara impenetrable bajo el casco de bombero. Los 2 compañeros que lo acompañaban se quedaron paralizados detrás de él, intentando procesar lo que estaban viendo. «Jefe», murmuró uno de ellos. «¿Qué hacemos, Alejandro?», respiró hondo, recuperando la compostura profesional que sus años de entrenamiento habían forjado. «García, Rodríguez, comprobad el origen del humo», ordenó con voz firme. «Yo me ocupo de los afectados». Los bomberos asintieron y se retiraron hacia la cocina. Alejandro se acercó lentamente a la cama, su expresión ilegible tras la máscara protectora. «¿Cuánto tiempo lleváis así?», preguntó con una calma inquietante. «Eso no importa ahora», gritó Manuel. «Necesitamos ayuda médica. Estamos sufriendo». «Responde a la pregunta», insistió Alejandro. Su voz gélida. «Laura», entre lágrimas de dolor y vergüenza, balbuceó unos 20 minutos. «Usamos lubricante, pero algo pasó. Nos quedamos pegados». Alejandro asintió lentamente. «Ya veo», dijo, y luego activó su radio. «Central, necesitamos asistencia médica. Tenemos 2 personas, adheridas, posible reacción química. No parece haber fuego real, solo humo». Se volvió hacia la pareja, que lo miraba con una mezcla de dolor, vergüenza y miedo. «Los servicios médicos llegarán en unos minutos», informó profesionalmente. «Mientras tanto, os recomendaría no moveros. Cualquier esfuerzo por separaros podría causar lesiones graves». Alejandro suplicó Laura, extendiendo una mano hacia él. «Por favor, puedo explicarlo». «No me toques», respondió él, retrocediendo. «Y no hay nada que explicar. Lo veo perfectamente claro». En ese momento, los otros bomberos regresaron a la habitación. «Jefe, hemos localizado la fuente del humo», informó uno de ellos.
Es un generador de humo artificial en la cocina. No hay peligro real de incendio. Alejandro asintió, como si la información no le sorprendiera. Evacuad el edificio por precaución, ordenó. Yo esperaré aquí a los servicios médicos. Los bomberos salieron, dejando a Alejandro solo con su padre y su esposa. Un silencio tenso llenó la habitación, interrumpido solo por los gemidos de dolor de la pareja. Hijo, comenzó Manuel, intentando adoptar un tono conciliador. Esto es un malentendido. No es lo que piensas. Alejandro soltó una risa amarga, quitándose finalmente el casco. Un malentendido, repitió, mirando directamente a su padre. ¿Te refieres a que no estás desnudo en la cama con mi esposa? ¿A que no habéis estado engañándonos a mamá y a mí durante 3 años? Manuel palideció. ¿Cómo? Lo sabemos todo, interrumpió Alejandro. Las citas en hoteles, los planes para robar las pastelerías. Todo. Tenemos pruebas, grabaciones, fotografías. Laura comenzó a llorar desconsoladamente. Alejandro, por favor, sollozó. Te quiero. Fue un error. Me dejé llevar. Lleváis 3 años juntos. Laura, respondió él con frialdad. Eso no es dejarse llevar. Es una traición calculada, planificada, sostenida en el tiempo. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, donde una multitud de vecinos se había congregado. Entre ellos, pudo distinguir a Isabel y Carlos, observando desde la distancia, y ahora continuó, volviéndose hacia la pareja. Vais a enfrentar las consecuencias públicas de vuestras acciones. Igual que mamá y yo hemos tenido que enfrentar el dolor que nos habéis causado. En ese momento, llegaron los servicios médicos. 2 paramédicos entraron en la habitación con una camilla especial. Vamos a tener que trasladarlos unidos al hospital, explicó uno de ellos después de examinar la situación. No es seguro intentar separarlos aquí. Alejandro asintió y se dirigió hacia la puerta. Mi trabajo aquí ha terminado, dijo. Están en buenas manos. Alejandro, espera, gritó Laura. No puedes dejarnos así. Él se detuvo en el umbral y la miró por última vez. Sabes, durante años me pregunté qué había hecho para merecer a una mujer tan hermosa e inteligente como tú, dijo con una calma devastadora. Ahora me pregunto qué hice para merecer una traición tan cruel. Y con esas palabras, salió de la habitación. Los paramédicos cubrieron a Manuel y Laura con sábanas, pero era imposible ocultar completamente la naturaleza de su situación. Cuando los sacaron del apartamento en la camilla especial, una ola de murmullos recorrió la multitud reunida en la calle. «Dios mío», exclamó una mujer, «¿son Manuel y...?» «Esa es Laura, la mujer de Alejandro». «Increíble», comentó otra, «el suegro y la nuera, qué vergüenza». Los flashes de algunos teléfonos móviles iluminaron la escena mientras los paramédicos intentaban abrirse paso hacia la ambulancia. Las expresiones de horror y humillación en los rostros parcialmente visibles de Manuel y Laura eran evidentes para todos los presentes. Alejandro se reunió con Isabel junto al coche de Carlos. «Está hecho», dijo simplemente, quitándose los guantes. Isabel abrazó a su hijo, sintiendo cómo temblaba ligeramente. «Lo has hecho muy bien», murmuró. «Ahora viene la parte más difícil». «¿Cuál?», preguntó él, apartándose para mirarla. «Seguir adelante», respondió Isabel. «Reconstruir nuestras vidas sin ellos». Alejandro asintió lentamente, mirando cómo la ambulancia se alejaba con la sirena encendida. «¿Crees que hemos hecho lo correcto?», preguntó en voz baja. «La exposición pública, la humillación». Isabel tomó el rostro de su hijo entre sus manos, como cuando era pequeño. «Ellos eligieron el camino de la mentira y la traición», respondió con firmeza. «Nosotros elegimos el camino de la verdad y la justicia. Que cada uno cargue con las consecuencias de sus decisiones». Carlos, que había permanecido discretamente apartado, se acercó a ellos. «Deberíamos irnos», sugirió. «Pronto llegarán periodistas. Las noticias vuelan en esta era digital». Isabel asintió y miró una última vez hacia el edificio que había sido su hogar durante tantos años. Dentro quedaban recuerdos, fotografías, una vida compartida que ahora se revelaba como una elaborada mentira. «Adiós», Manuel murmuró para sí misma. «Que encuentres la paz que nos has negado». Se subieron al coche de Carlos y se alejaron del lugar, dejando atrás el murmullo creciente de la multitud y el eco de las sirenas. La noticia se extendió como un incendio en un día ventoso.
Primero fueron los rumores entre vecinos, luego los mensajes en grupos de WhatsApp, después las publicaciones en redes sociales. Escándalo en Barcelona: bombero descubre a su padre y su esposa en pleno acto, pegados por un adhesivo para el anochecer. Varios medios locales ya cubrían la historia, aunque sin mencionar nombres por respeto a la privacidad. Pero en el barrio, todos sabían quiénes eran los protagonistas. Isabel pasó la noche en casa de Mercedes, negándose a volver al apartamento que había compartido con Manuel. Alejandro se quedó con ella. Ninguno de los dos capaz de dormir, procesando los eventos del día. ¿Qué harás ahora?, preguntó Alejandro mientras compartían un té en la cocina de Mercedes. Isabel reflexionó un momento antes de responder. Seguiré con mis pastelerías. Es lo que siempre me ha dado fuerza y propósito, miró a su hijo. ¿Y tú?, Alejandro suspiró, pasándose una mano por el pelo revuelto. No lo sé, mamá. Seguiré con mi trabajo. Supongo, es lo único que tiene sentido ahora mismo. Isabel tomó su mano. El tiempo cura. Hijo, no hoy, no mañana, pero poco a poco, el dolor se hará más llevadero. Alejandro asintió, queriendo creer en las palabras de su madre. Lo único que lamento, dijo Isabel después de un momento, es que hayamos tenido que recurrir a métodos tan extremos. Ellos no nos dejaron alternativa, respondió Alejandro. Planificaron minuciosamente cómo destruirnos. Solo les devolvimos el favor. Isabel sonrió tristemente, reconociendo en su hijo la misma determinación que ella sentía. Descansa un poco, sugirió, levantándose. Mañana será otro día. Pero el descanso no llegó fácilmente para ninguno de los dos. La venganza había sido dulce, pero dejaba un sabor amargo en la boca. La justicia se había cumplido, pero el dolor de la traición persistía. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en silencio, el teléfono de Isabel sonó. Era Carlos. Buenos días. Señora Gómez, saludó el detective. Tengo noticias sobre Manuel y Laura. Isabel puso el teléfono en altavoz para que Alejandro también pudiera escuchar. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Los médicos consiguieron separarlos después de varias horas, informó Carlos. Sufrieron irritaciones cutáneas, pero nada grave o permanente, como usted había previsto. Isabel asintió, aliviada a pesar de todo. Nunca había querido causarles daño físico serio. Y ahora, preguntó Alejandro. Manuel ha sido dado de alta esta mañana, continuó Carlos. Se ha ido directamente al aeropuerto. Ha comprado un billete para Cádiz, presumiblemente para refugiarse con su familia. Y Laura, la voz de Alejandro tembló ligeramente al pronunciar su nombre. Sigue en el hospital. Bajo observación, respondió Carlos. Su familia está volando desde Madrid para recogerla. Por lo que he podido averiguar, no tiene intención de regresar al apartamento que compartía con usted. Señor Fernández. Alejandro cerró los ojos, asimilando la información. Hay algo más, añadió Carlos. La historia ha llegado a los medios nacionales. Intentan mantener el anonimato, pero es cuestión de tiempo que se filtre toda la información. Isabel suspiró. Era el precio a pagar por la exposición pública que habían elegido como parte de su venganza. Gracias, Carlos dijo. Por todo, ha sido un honor trabajar con usted. Señora Gómez, respondió el detective con sincero respeto. Llámeme si necesita cualquier otra cosa. Después de colgar, Isabel y Alejandro se quedaron en silencio, contemplando su nueva realidad. El capítulo más doloroso de sus vidas estaba cerrándose, pero aún quedaba mucho por resolver, mucho por sanar. Voy a abrir la pastelería, decidió finalmente Isabel, poniéndose de pie. Es lo que siempre he hecho. Es lo que seguiré haciendo. Alejandro la miró con admiración. Eres la mujer más fuerte que conozco. Mamá. Isabel sonrió, sintiendo por primera vez en días un atisbo de paz. La fuerza está en seguir adelante, hijo, en levantarse cada mañana y hacer lo que hay que hacer. A pesar del dolor, a pesar de las traiciones, tocó suavemente la mejilla de Alejandro. Y tú has heredado esa misma fuerza. Saldremos de esto, juntos. Y con esa promesa, madre e hijo se prepararon para enfrentar el nuevo día, dejando atrás la noche más oscura de sus vidas. La pastelería Dulce Tradición abrió sus puertas a las 9 en punto de la mañana siguiente, como había hecho durante los últimos 30 años. Isabel estaba en su puesto, con el delantal blanco impecable
y el pelo recogido en un moño pulcro. Para cualquier observador casual, era un día como otro cualquiera, pero no lo era. Los susurros comenzaron en cuanto entró el primer cliente, un hombre mayor que compró un pan de payés y miró a Isabel con una mezcla de curiosidad y compasión. «Buenos días», señora Gómez saludó, incómodo. ¿Cómo se encuentra hoy? Isabel mantuvo la sonrisa profesional que había perfeccionado a lo largo de décadas. «Muy bien, gracias. Señor Martínez, ¿algo más además del pan?». El hombre negó con la cabeza, pagó y salió rápidamente, como si temiera que una pregunta más pudiera romper la frágil normalidad que Isabel se esforzaba por mantener. Carmen llegó minutos después, con expresión preocupada y un periódico bajo el brazo. Isabel dijo en voz baja, acercándose al mostrador. «¿Has visto esto?». Le mostró la portada de La Vanguardia. No mencionaba nombres, pero el titular era suficientemente explícito. «Insólito rescate en Barcelona. Bombero encuentra a su padre y a su esposa en situación comprometedora». Isabel miró la noticia con aparente calma. «Era cuestión de tiempo», comentó, volviendo a sus tareas. «La verdad siempre sale a la luz». Carmen, su empleada, la miró con asombro. Entonces, «¿Es cierto, Manuel y Laura?». Isabel asintió, sin dejar de amasar la masa para los croissants. 40 años de matrimonio. Carmen dijo con voz contenida. 40 años tirados a la basura por un capricho con la mujer de mi hijo. Carmen se llevó una mano a la boca, horrorizada. «Dios mío, Isabel, ¿cómo has podido mantenerte en pie? ¿Cómo puedes estar aquí trabajando como si nada?». Isabel detuvo sus manos un momento y miró a su amiga y empleada. «¿Qué alternativa tengo? ¿Encerrarme a llorar? ¿Dejar que destruyan también mi negocio?». Como planeaban hacer, sacudió la cabeza. «No, Carmen, se necesita más que una traición para derribar a Isabel Gómez». Carmen se acercó y, en un gesto inusual, abrazó a su jefa. «Eres la mujer más fuerte que conozco», dijo con sinceridad. Isabel agradeció el gesto, pero se apartó suavemente. No podía permitirse derrumbarse ahora, no cuando había tanto por hacer, tanto por reconstruir. La mañana transcurrió entre clientes habituales que intentaban disimular su curiosidad y otros que directamente preguntaban por el escándalo. Isabel respondía con frases cortas y dignas, sin entrar en detalles, manteniendo la cabeza alta. A mediodía, recibió una llamada de Alejandro. «Mamá, ¿cómo va todo?», preguntó, con voz cansada. «Sobreviviendo», respondió ella. «¿Y tú? ¿Has ido al parque de bomberos?». «Sí, he hablado con el capitán López. Me ha dado unos días libres para manejar la situación familiar». Hizo una pausa. «La historia está por todas partes. Mamá, no con nombres, pero todos en el cuerpo saben que soy yo». Isabel suspiró. «Lo siento, hijo. Quizás deberíamos haber pensado más en las consecuencias». No, interrumpió Alejandro con firmeza. «No me arrepiento. Ellos no pensaron en las consecuencias cuando decidieron traicionarnos. ¿Por qué deberíamos nosotros proteger su reputación?». Isabel sonrió, orgullosa de la fuerza de su hijo. «Tienes razón», concedió. «Por cierto, ¿has sabido algo más de Laura?». Hubo un breve silencio antes de que Alejandro respondiera. «Su hermana vino al apartamento esta mañana para recoger algunas de sus cosas. Me dijo que Laura se quedará con sus padres en Madrid hasta que todo se calme». Su voz adquirió un tono amargo, como si esto fuera una simple tormenta que pasará. «¿Y tú? ¿Dónde estás ahora?». «En casa de Miguel». Mi compañero del cuerpo respondió. «Alejandro, no puedo soportar estar en ese apartamento. Demasiados recuerdos, demasiadas mentiras». Isabel comprendía perfectamente ese sentimiento. «Cuando cierro la pastelería, iré a buscar algunas cosas al piso», dijo. «Luego me quedaré con Mercedes unos días más, hasta encontrar un lugar permanente». «¿No volverás al apartamento?», preguntó Alejandro, sorprendido. «No podría», respondió Isabel con sinceridad. «Cada rincón me recordaría a Manuel, a la vida que creí tener. Necesito un nuevo comienzo». Alejandro asintió, aunque su madre no podía verlo. «Te entiendo. Yo también estoy pensando en mudarme definitivamente». Se despidieron con la promesa de verse esa noche para cenar en casa de Mercedes. Isabel colgó y volvió al trabajo, encontrando consuelo en la rutina familiar de amasar, hornear, atender clientes.
A media tarde, cuando la pastelería estaba tranquila, la campanilla de la puerta sonó. Isabel levantó la vista y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Manuel estaba allí, en el umbral, con aspecto desaliñado y ojos enrojecidos. Ya no era el abogado elegante y seguro de sí mismo. Parecía haber envejecido 10 años en un día. Isabel dijo, con voz ronca, «Tenemos que hablar». Ella se irguió, manteniendo el mostrador entre ambos como una barrera protectora. «No tenemos nada de qué hablar. Manuel, los papeles del divorcio están firmados. Nuestra historia ha terminado». Manuel dio un paso adelante, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y desesperación. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», preguntó, elevando la voz. «¿Tienes idea de lo que he pasado, de la humillación que he sufrido?» Isabel lo miró con incredulidad. «¿Tú hablas de humillación? ¿Tú? ¿Que has estado engañándome durante 3 años con la mujer de nuestro hijo? ¿Tú? ¿Que planeabas robarme el negocio que he construido con mi esfuerzo, Carmen? ¿Que estaba en la trastienda?» Salió al escuchar las voces alteradas. Se quedó en segundo plano, pero lista para intervenir si fuera necesario. «Era solo una aventura», protestó Manuel, pasándose una mano por el pelo despeinado. «No significaba nada. Y lo del negocio. Solo estaba buscando optimizar la estructura fiscal. Como te dije». Isabel soltó una risa amarga. «Por favor, Manuel, tengo grabaciones, fotografías, documentos. Sé exactamente lo que planeabais Laura y tú. No insultes mi inteligencia con más mentiras». Manuel golpeó el mostrador con el puño, haciendo que los pasteles expuestos temblaran. «Todo esto es tu culpa», gritó. «Si hubieras sido una esposa más atenta, más cariñosa, yo no habría tenido que buscar consuelo en otra parte». Isabel mantuvo la calma, aunque por dentro hervía de indignación. «Mi culpa», repitió con una tranquilidad peligrosa. «Yo te di 40 años de mi vida. Manuel, te apoyé cuando eras un abogado sin clientes. Te cuidé cuando estuviste enfermo. Te di un hijo maravilloso. ¿Y cómo me lo pagaste engañándome con mi nuera? Planeando quitarme todo». Se inclinó sobre el mostrador, mirándolo directamente a los ojos. «No, Manuel, esto no es mi culpa, es tuya. Cada decisión, cada mentira, cada traición, todo fue elección tuya». Manuel retrocedió, como si las palabras de Isabel fueran golpes físicos. «Vas a lamentarlo», amenazó, aunque su voz había perdido fuerza. «Esto no quedará así. Tengo amigos influyentes, contactos en todas partes. Puedo hundirte, Isabel». Ella lo miró sin miedo. «Adelante, inténtalo», respondió. «Pero recuerda que yo tengo todas las pruebas de tu traición. Una palabra mía, y toda Barcelona conocerá los sórdidos detalles de cómo el respetable abogado Manuel Fernández sedujo a la esposa de su propio hijo». Manuel palideció. Su mirada recorrió la pastelería, notando por primera vez las miradas de los pocos clientes que presenciaban la escena. Los susurros, los teléfonos móviles discretamente apuntando en su dirección. «Esto no ha terminado», murmuró, dirigiéndose a la puerta. «Te equivocas», respondió Isabel. «Terminó hace mucho, solo que yo no lo sabía». Cuando Manuel salió, Carmen se acercó a Isabel. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. Isabel asintió, aunque sentía que las piernas le temblaban. «Sí, estoy bien», respondió, volviendo a sus tareas. Era necesario. Una última conversación, un último adiós. Pero mientras trabajaba, su mente repasaba las amenazas de Manuel. No lo creía capaz de hacer nada realmente peligroso. Su ex marido era un cobarde en el fondo, un hombre que prefería los engaños y las manipulaciones a la confrontación directa. Aún así, tendría que estar preparada. Esa noche, cuando cerró la pastelería, Isabel se dirigió al apartamento que había compartido con Manuel. Necesitaba recoger algunas pertenencias personales, documentos importantes, recuerdos que no quería dejar atrás. Al entrar, la sensación de extrañeza fue abrumadora. Este lugar que había sido su hogar durante décadas ahora le parecía ajeno, contaminado por las mentiras y traiciones que habían tenido lugar entre sus paredes. Recorrió las habitaciones con una mezcla de nostalgia y repulsión. En el dormitorio, donde las cámaras ocultas habían captado la traición de Manuel y Laura, apenas pudo soportar entrar. Se limitó a tomar algunas prendas del armario,
sus joyas personales, los álbumes de fotos de Alejandro de pequeño. En el despacho de Manuel, buscó documentos que pudieran ser importantes: pólizas de seguros, escrituras, papeles bancarios. Los metió todos en una carpeta, decidiendo revisarlos más tarde con Mercedes para asegurarse de que todos los asuntos legales estaban en orden. Mientras recogía sus cosas, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Diga, respondió con cautela. Señora Gómez, soy Raquel Sánchez. La madre de Laura. La voz al otro lado sonaba tensa, controlada. Creo que tenemos que hablar. Isabel sintió un nudo en el estómago. No había pensado en los padres de Laura, en cómo estarían viviendo ellos toda esta situación. Señora Sánchez, respondió formalmente. No estoy segura de que haya mucho que decir. Al contrario, insistió la mujer. Mi hija ha cometido un error terrible, imperdonable. Pero lo que ustedes han hecho, esa humillación pública. Isabel interrumpió, su voz firme. Su hija y mi marido no solo nos engañaron a mi hijo y a mí, también planeaban robarme mi negocio, destruir todo lo que he construido. Hizo una pausa. ¿Qué haría usted en mi lugar, señora Sánchez? Hubo un largo silencio antes de que la madre de Laura respondiera. No lo sé, admitió finalmente, su voz quebrándose un poco. Solo sé que mi hija está destrozada, humillada, y que no puedo reconocer en la persona que me han descrito a la niña que crié. Isabel sintió una punzada de empatía. A pesar de todo, esta mujer era una madre sufriendo por su hija, igual que ella sufría por Alejandro. Lo siento, señora Sánchez, dijo con sinceridad. Siento que todos hayamos llegado a este punto, pero las decisiones de Laura y Manuel nos han traído aquí. Lo entiendo, respondió la mujer después de otro silencio. Solo quería que supiera que Laura no volverá a Barcelona. Se quedará con nosotros en Madrid. Intentaremos ayudarla a reconstruir su vida. Les deseo lo mejor, dijo Isabel, y lo decía en serio. Adiós, señora Sánchez. Después de colgar, Isabel se sentó en el sofá, abrumada por la conversación. Sentía una extraña mezcla de emociones: satisfacción por la justicia cumplida, dolor por las vidas destrozadas, incluyendo la de Laura, y una incipiente sensación de libertad, como si un gran peso hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. Terminó de recoger sus cosas y, antes de salir, miró una última vez el apartamento. Tantos recuerdos, tantos años, pero ya no sentía nostalgia, solo la certeza de que estaba cerrando un capítulo de su vida para comenzar uno nuevo. Esa noche, en casa de Mercedes, Alejandro e Isabel cenaron juntos. Era la primera vez que podían hablar tranquilamente desde que todo había estallado. He hablado con la madre de Laura, comentó Isabel mientras compartían un guiso de pollo. Parece que Laura se quedará en Madrid indefinidamente. Alejandro asintió, su rostro mostrando una mezcla de dolor y alivio. Mejor así, dijo, apartando la mirada. No creo que pudiera soportar verla ahora mismo. Isabel tomó la mano de su hijo. ¿Qué piensas hacer, Alejandro? ¿Volverás al apartamento? Él negó con la cabeza. No, de hecho, he estado pensando. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. He solicitado un traslado a Valencia. El cuerpo de bomberos allí necesita personal con experiencia. Y yo necesito un nuevo comienzo. Isabel sintió un nudo en la garganta. La idea de que su hijo se fuera lejos era dolorosa, pero entendía perfectamente su necesidad de distancia. Valencia no está tan lejos, dijo, intentando sonar animada. Puedo visitarte. Y tú puedes venir cuando quieras. Alejandro apretó la mano de su madre. Siempre seremos tú y yo contra el mundo, mamá dijo con una sonrisa triste, como cuando era pequeño y papá trabajaba tanto que apenas lo veíamos. Isabel recordó aquellos días, cuando Alejandro era un niño y ella dividía su tiempo entre la pastelería y cuidar de él, mientras Manuel construía su carrera como abogado, siempre ausente, siempre con excusas. Siempre fuimos tú y yo, confirmó con una sonrisa, y siempre lo seremos. Mercedes, que había estado discretamente en segundo plano, se unió a ellos con una botella de vino. Creo que es un buen momento para un brindis, dijo, sirviendo 3 copas, por los nuevos comienzos. Levantaron sus copas, y en ese momento, a pesar del dolor, a pesar de la traición,
Isabel sintió que el futuro, aunque incierto, podría traer cosas buenas. Por los nuevos comienzos repitieron al unísono: «Sí». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Isabel. Con la ayuda de Mercedes, presentó formalmente la separación de bienes acordada en los documentos de divorcio. La cadena de pastelerías Dulce Tradición quedaba exclusivamente a su nombre, así como el apartamento de Lake Sample y la pequeña casa de la costa que habían comprado años atrás. Manuel, por su parte, mantenía su bufete de abogados y sus cuentas personales. No intentó disputar el acuerdo, probablemente consciente de que cualquier batalla legal expondría aún más sus acciones. El escándalo, sin embargo, tuvo consecuencias más allá de lo personal. A pesar de que los medios mainstream habían mantenido el anonimato en sus reportajes. En Barcelona, especialmente en el barrio donde vivían, todos conocían a los protagonistas de la historia. El bufete de Manuel comenzó a perder clientes. Nadie quería ser representado por un abogado cuya vida personal era un escándalo público y sus socios, preocupados por la reputación de la firma, le pidieron discretamente que se tomara una excedencia indefinida. Laura, desde Madrid, presentó su renuncia al prestigioso bufete donde trabajaba. Según le contó la señora Sánchez a Isabel en una breve llamada, estaba considerando abandonar la abogacía por completo, demasiado avergonzada para enfrentar a colegas y clientes. Para Isabel, irónicamente, el negocio iba mejor que nunca. La pastelería se había convertido en un punto de peregrinación para curiosos y simpatizantes. Muchos venían expresamente a mostrar su apoyo a la pobre mujer traicionada que se había defendido con ingenio, Carmen, que gestionaba la tienda cuando Isabel necesitaba ocuparse de asuntos legales. Le contaba divertida las conversaciones que escuchaba. «Hay gente que viene desde el otro lado de Barcelona solo para conocerte», le dijo una tarde. Eres algo así como una heroína para muchas mujeres». Isabel sacudió la cabeza, incómoda con esa idea. «No soy ninguna heroína, Carmen. Solo una mujer que se defendió como pudo, pero no podía negar que el apoyo la reconfortaba. Después de días sintiéndose humillada y traicionada, era un bálsamo para su orgullo herido ver cómo la comunidad se ponía de su lado. No todo era positivo. Sin embargo, algunos clientes más tradicionales dejaron de frecuentar la pastelería, incómodos con el escándalo, y en más de una ocasión, Isabel tuvo que soportar miradas de reprobación y comentarios susurrados sobre venganzas desproporcionadas y asuntos que deberían resolverse en privado. Una semana después del incidente, cuando la tormenta mediática comenzaba a amainar, Isabel recibió una visita inesperada en la pastelería. Era Pilar Vega, su vecina desde hacía más de 20 años. «Isabel, querida», saludó, abrazándola efusivamente. «¿Cómo estás? He estado preocupada por ti». Isabel correspondió al abrazo, agradecida por el gesto genuino de preocupación. «Sobreviviendo, Pilar. Un día a la vez». La mujer la miró con compasión. «Todos en el edificio estamos conmocionados», dijo, bajando la voz. Nadie podía imaginar que Manuel... «Bueno, ya sabes». Isabel asintió, acostumbrada ya a estas conversaciones incómodas. «La vida está llena de sorpresas». «No todas agradables», respondió, intentando mantener un tono ligero. Pilar dudó un momento antes de continuar. «Hay algo que quizás deberías saber», dijo. Acercándose más, «Manuel vino ayer al edificio. Estuvo sacando cajas, muebles pequeños. Creo que está vaciando el apartamento». Isabel sintió una punzada de alarma.